tardes y bienvenidos a la redacción abierta. Aumenta la indignación por la detención y puesta en libertad de 4 de esos 6 argelinos detenidos en Bilbao hace unos días, la pasada semana, por una presunta violación grupal a una joven de 18 años. Desgraciadamente, no es la primera manada que tenemos que lamentar, tampoco es la primera manada extranjera que tenemos que lamentar, aunque esto precisamente, la nacionalidad, es algo que han venido tapando, ocultando de manera premeditada, siguiendo un plan establecido, el de la corrección política, el del rodillo hegemónico progresista. Los grandes medios de comunicación han tratado el último año, porque no solamente hemos tenido que soportar la manada de los Sanfermines, famosa, la más sin duda, en el año 2016, en julio del año 2016, después de aquello hemos ido conociendo otras muchas más, aunque, como decimos, los grandes medios no han publicitado esas manadas al igual que la de los Sanfermines, por la sencillo razón, el sencillo motivo de que todas estas, los autores eran extranjeros. La de Bilbao, argelinos. Pues vamos a ver las imágenes porque 4 de esos 6 detenidos ya están en libertad con cargos y no salían de cualquier manera, lo hacían riéndose, haciendo bromas y hablando, me van a perdonar el término y la expresión, de follar a mujeres españolas. Todo esto decían los 4 integrantes de la manada magrebí de Bilbao, que ya están en la calle. Miguel Gutiérrez, muy buenas tardes. Buenas, Javier. Bueno, pues otro caso más. Hemos relatado en este programa y en todos los de esta casa las distintas manadas que han ido atacando a mujeres. La mayoría de los casos siempre son menores de edad. La semana pasada no solamente teníamos que lamentar la de Bilbao, sino una agresión sexual también en Palma de Mallorca. El hermano de esa chica, al defender a su hermana, recibió una brutal paliza que le ocasionaba heridas de una gravedad muy importante, hasta el punto de tener que reconstruirle la mandíbula. 3 placas tiene ese chaval, hoy lo denunciaba el padre. Y esa manada, la de Palma de Mallorca, eran marroquíes. 20 marroquíes asaltaban a esa chica y el hermano que trataba de ayudarle pues recibía esa brutal paliza. Buenas tardes, Miguel. Muy buenas, Javier. Y esto tuvo lugar el pasado jueves a las 2 de la mañana cuando fueron a este festival de los 40 principales, un festival del que estas niñas de 14 años con su amiga se iban a marchar, cuando esta manada de 20 integrantes marroquíes las asaltaron. La chica consiguió zafarse, luego ya llamó al hermano. El hermano se encaró con el líder del grupo y claro, eran 20 contra 1, no tenía nada que hacer, le pegaron una brutal paliza, pero es que no luego eso, porque el chaval consiguió escapar y le volvieron a pillar ya para terminar de atizarle y robarle además. En el caso de la manada de Bilbao, hemos visto como 4 de los 6 detenidos salían en libertad con cargos y se marchaban riéndose, Miguel, diciendo cosas de muy mal gusto. No parece la actitud propia de alguien que está arrepentido de haber cometido una brutalidad semejante. Ha habido, por supuesto, reacciones políticas, pero la impresión que tenemos es que la sociedad española poco a poco va tomando conciencia de un problema muy grave, el problema de todos esos menores extranjeros que están más o menos a la mano de Dios, están en teoría en centros de menores donde se supone que reciben la tutela del Estado, pero en cuanto salen a la calle no es ni mucho menos minoritario este tipo de casos, porque salen a las calles a perpetrar este tipo de crímenes. Por un lado, hemos echado en falta al movimiento feminista que tanto se movilizó con la manada de los Sanfermines. Salían esos chicos jóvenes, esos 4 argelinos, Miguel, de la comisaría de Bilbao, eran detenidos por la Ertzaintza y no veíamos a esos grupos feministas con pancartas, yo sí te creo hermana, y todo ese tipo de eslóganes y de pancartas que sí veíamos en Pamplona. Si te parece, Miguel, vemos las declaraciones. Vamos a ver las declaraciones de estos 3 integrantes. Serán 4 los que han quedado en libertad, 2 de ellos ya están, hay 2 en prisión de Basauri. Los otros 4 puestos en libertad, pero eso sí, tienen que acudir al juzgado diariamente porque ya han dicho desde fuentes judiciales que no se ha acabado el proceso contra ellos, que siguen investigando y van a ver qué responsabilidades tienen. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dijeron al salir, al quedar libres, digamos. Libertad, vive libertad, vive Algérie, il n'y a pas de problème avec España, avec chicas.
Avec chicas. Y chicas, follar, no follar agresivo, follar, habla chicas, no follar. Libertad, hashish, droga, normal, Fiesta, buena fiesta. Buena fiesta, ahoj, venga, hasta luego, que te flash. Bueno, pues ya están en la calle 4 de los 6 detenidos, Miguel, y ha habido muchas más manadas en los últimos meses, en los últimos años. Una de las más recientes, por cierto, la de Manresa. Veíamos al tío de la víctima tratar de agredir a uno de los 6 detenidos, también eran extranjeros, por violar de manera repetida, se iban turnando cada 15 minutos, un caso realmente escabroso en Manresa, pero ha habido muchas más, Azuqueca de Henares, en Guadalajara, en Alicante, otras también en Cataluña, no solo la de Manresa, en Sabadell, eso es. Sí, hay muchísimas y de hecho hay un estudio que se está haciendo constantemente desde el año 2016, desde que tuvo lugar esa actuación por parte de estos 5 chicos en los Sanfermines. Se han ido recopilando pues, los casos, ¿no? Esto es un estudio de geoviolencia sexual. A raíz de esos datos pues, hemos elaborado el siguiente vídeo en el que se explican todos esos datos porque van a dar muchas luces. Javier, vamos a verlo. Una agresión sexual en grupo cada 6 días. Ya van 43 violaciones múltiples en lo que va de año, según el estudio de geoviolencia sexual. El Ministerio del Interior no tiene tal registro, pues la violación se computa de forma individual. La manada de Alicante, la de Castellón, la de Sabadell, la de Mallorca, la de Bilbao. El número de agresiones sexuales en grupo es preocupante. Van más de 134 desde que se produjo el caso de la manada en los Sanfermines de 2016. Según este estudio, el 50% de los agresores son extranjeros, el 30% españoles y del 20% restante se desconoce su nacionalidad, pues no se ha hecho pública. La relación entre el porcentaje de inmigrantes en España, 11%, y el de las agresiones sexuales en grupo cometidas por extranjeros, al menos el 50%, hace plantearse los problemas que existen con las políticas migratorias en nuestro país. El líder de Vox, Santiago Abascal, tiene claro cuáles son las razones. Las políticas progres, el efecto llamada y las ayudas sociales a la inmigración nos están llevando al horror que ya viven muchas zonas de Europa. ¿Quiénes son los responsables de que esos salvajes estuvieran en las calles de Bilbao? ¿Quién se empeña en diluir nuestras fronteras? Muchos medios de comunicación y partidos políticos callan ante este hecho, y si se cuenta, se trata de ocultar la nacionalidad de los agresores. Las feministas también están desaparecidas en combate. Santiago Abascal carga duramente contra todos ellos. ¿Quiénes impiden la deportación de aquellos que están ilegalmente en España o de los que, estando de forma legal, cometen crímenes? Todos menos Vox. ¿Y la preocupación de los medios? La xenofobia. Cuando los agresores son musulmanes, nadie se acuerda de la mujer. ¡Qué asco! La progresía asegura que no es conveniente hacer pública la nacionalidad para no despertar la xenofobia, pero en realidad lo que están haciendo es ocultar un grave problema, el fenómeno de las manadas extranjeras. Perfectamente explicado, Miguel. La progresía no quiere revelar la nacionalidad porque lo que le preocupa a la progresía es el auge de la xenofobia. Parece que quienes violan, lo que viola a la mujer es la xenofobia y no estos tipejos que lógicamente tienen que ser denunciados, sean de Albacete o sean de Marruecos. Sí, y ojo a ese dato, ¿no?, que revela este estudio: 50% de todos esos casos que hemos visto, son 134, 50% de ellos son extranjeros, luego ese 20% que no se sabe de dónde son porque no se han revelado los datos la policía o los medios de comunicación, y ese 30% españoles. Claro, proporcionalmente, si hay un 11% de extranjeros y le cometen el 50% o podemos sospechar que el 70% de las violaciones, aquí tenemos un problema porque multiplican por 7 su representación. Correcto. Entonces, claro, y luego también habría que resaltar otra serie de datos porque ahora se están denunciando todo, ¿no? O sea que está comprobado que el 30% son españoles. Sí, y el 50%... El 50%, 100% extranjeros, y luego hay un 20% en el limbo, pero que no se sabe la nacionalidad, claro, y que la fuente que has consultado, Miguel, sospecha que sí podrían ser extranjeros precisamente porque no se ha revelado efectivamente, la identidad. Hay muchos casos que hemos visto durante estos últimos años que no se ha revelado la nacionalidad simplemente por eso, ¿no? Porque ellos creen, la progresía o a lo mejor el establishment en la alguna forma, política, ¿no? Claro, cree que no es conveniente para no fomentar la xenofobia, ¿no? Acuérdate ese titular del País que decía cuando empujaron a una persona... una persona no, a 3, intentaron empujar a 3, 2 de ellas sí que consiguieron tirarlas, a un niño que murió y la madre, a una anciana no, pero que ellos decían que eso iba a aumentar el auge de la xenofobia
en Alemania. O sea, que aquí el malo son los que a esto les indigna, las personas a las que se La gente les que indigna. protesta, ¿no? Claro, y no la persona que efectivamente ha tirado a un chico a unas vías de un tren y lo ha matado. Y es que fíjate cómo han subido las denuncias, Javier, en los últimos años, porque en 2016, a raíz de lo de la manada de los Sanfermines, hubo nada más que 18, o sea, no se denunciaba mucho, por lo menos no salía a la luz. 2017, 14, 2018 ya subió a 60, es decir, que las denuncias se están denunciando ahora muchísimo más, y ahora van 43, todavía nos quedan 4 meses de año. Uno de los últimos casos, lo hemos comentado anteriormente, se produjo la semana pasada en Palma de Mallorca, después de un concierto de música. Una joven de 16 años acudía con su... De 14 incluso. De 14, sí, acudía con peor. una amiga de similar edad y era asaltada, abordada por un grupo de 20 marroquíes. La chica le daba tiempo a zafarse y a llamar a su hermano de 17, que se presentaba en el lugar de los hechos, se enfrentaba de manera heroica, sin duda, en evidente inferioridad numérica, a esa banda, a esa manada de 20 sujetos, y este pobre chico recibía una brutal paliza. Su padre ha denunciado los hechos y este es el estado en el que está este joven después de enfrentarse a los agresores sexuales de su hermana. Fíjate, Javier, este es el vídeo de la brutal paliza en Barcelona. Es otro... Ah, bueno, este es el vídeo... No, pero yo quería Sí, que viésemos las declaraciones del padre. de ese chico de Mallorca que fue brutalmente agredido por defender a su hermana, que fue agredida sexualmente. Vamos a verlo, por favor. A mi hijo le han tenido que poner 3 placas en la mandíbula tras la paliza. No podemos ni debemos permitir que existan grupos violentos que vayan dando palizas a la gente por la calle. Estamos hablando de una veintena de marroquíes que rodearon a mi hijo y lo inflaron a golpes. Creo que ha llegado la hora de que los políticos de Baleares se quiten la venda de los ojos y afronten la realidad a la que nos enfrentamos. No se trata de ser racistas, ni mucho menos, pero no se puede venir a un país para delinquir. Quien la hace, que la pague y que sean expulsados. Pues creo que lo que dice el padre de este joven agredido tiene bastante lógica. El que la hace, pues la tiene que pagar, sea extranjero o sea español, por supuesto. ¿Alguna novedad sobre este caso, Miguel? Sí, 20 marroquíes que pegaron la paliza a este chico que, como hemos visto, ha tenido que ser operado. Bueno, además le robaron, como ya he dicho antes. Y de estos 20, pues se han identificado a 7 de ellos. Todavía nos quedan 13, pero bueno, se va a proceder pues a su detención para que evidentemente se haga justicia. Y el único partido realmente que tiene mano durísima con los delincuentes, sean españoles o extranjeros, porque Vox pide que, sobre todo en delitos sexuales, que se aumenten las penas, e incluso con este tipo de crímenes y de infractores de otra nacionalidad, pues piden que cumplan condena, que se les envíe a sus países de origen y que la cumplan allí, para no tener que pagarles la manutención. El pasado viernes conocíamos una noticia, al principio nos llegaba por las redes sociales y no teníamos la confirmación, por lo tanto no pudimos ofrecerla. Un incidente grave en el metro de Madrid, en concreto en la línea 6, en la estación de Argüelles. Alguien, un hombre, le daba una patada a un usuario del metro, arrojándolo a las vías del tren justamente cuando llegaba el tranvía. Fíjate, lo van a ver ahí al fondo de la imagen. Al fondo de la imagen se va a acercar un hombre. Y sin venir a cuento. Justo ahora, ahí está, le pega la patada, cae a las vías y afortunadamente no fue atropellado por el tren porque pudo refugiarse en un hueco. Y el tema, Miguel, volvemos a lo de antes, es que esto no se publicitó el viernes, incluso llamamos a Metro de Madrid, no nos quiso revelar, nos confirmó que efectivamente había una incidencia en la estación de Argüelles, en la línea 6, antes de las 11 de la mañana, entre las 10 y las 11, y seguramente habrá que explicarlo en la nacionalidad del detenido. Fue detenido inmediatamente, ¿no? Fue detenido inmediatamente y de hecho nosotros nos enteramos por Twitter, porque claro, por Twitter a veces las cosas circulan mucho más rápido que por los medios de comunicación o por incluso Metro, ¿no? Que no nos quiso revelar ninguna información. Y no solo por la nacionalidad, Javier, porque este señor de 27 años era brasileño en este caso, sino también por que tenía antecedentes, unos antecedentes. Y ahí seguía en la calle, ¿no? Libremente para seguir delinquiendo. Los antecedentes eran exactamente atentado contra la autoridad y otros 2 más por lesiones. Es que empuja a este hombre, que son desconocidos, no se conocían de nada, no se sabe muy bien el motivo, pero como bien has dicho, este hombre, la víctima, salvó la vida porque consiguió refugiarse en medio, entre los dos raíles, ¿no? Y ahí en medio hay un hueco, por lo tanto el tren no le pasó por encima.
Y lo que hay que decir ahora también sobre este señor es que está en prisión provisional sin fianza por intento de homicidio. Nos vamos a Barcelona, la Barcelona de Ada Colau, una ciudad que cada día que pasa es más insegura. Robos con violencia prácticamente cada día. Es un problema del cual la opinión pública, no solo la de Barcelona, sino la de toda España, se ha hecho conciencia, porque desde que la señora Colau llegó a la alcaldía en 2015, diciendo welcome manteros, Sí. no solamente perjudicando a los comerciantes que legalmente pagan sus impuestos, que abren sus locales, que en fin pagan el alquiler de esos locales y que son personas honradas y trabajadoras, no solamente ha mermado el comercio autóctono, el local, sino que también ha provocado, a consecuencia de esa decisión política, pues un problema de seguridad donde no lo había. Las imágenes que nos llegan corresponden a este fin de semana, capital de Cataluña, Barcelona, un robo con violencia. Era un patinete, ¿no, Miguel? Sí, por un patinete eléctrico. Dos personas, dos ladrones, pues cogieron a la víctima, le propinaron una brutal paliza, incluso le llegaron a golpear con el patinete. Y en golpes con mucha saña en la cabeza, ahí tenemos las imágenes. Es de noche, no se ve como... Sí, no se ve claramente la frontera entre Hospitalet de Llobregat y Barcelona. Pero claro, es que esto es la situación en la que ha asumido Ada Colau a Barcelona, con un recorte en materia de seguridad, un recorte en personal policial. Y claro, esto es lo que tenemos, ¿no? Una ciudad, además de sucia, porque últimamente la verdad es que no es de lo más limpito de España, muy peligrosa. Ha habido, Javier, 5 asesinatos en Barcelona en julio. Parece el Bronx. Podría haber desencadenado un problema diplomático mucho mayor, que nosotros sepamos no lo ha desencadenado, pero recordemos que hace unos meses fallecía en Barcelona, viceministra de Corea del Sur, que fue asaltada por unos motoristas, le trataron de robar el bolso, en ese forcejeo la tiraron al suelo, de tal forma que sufrió un golpe que la tuvo hospitalizada 48 horas y, consecuencia de esas heridas, del fuerte traumatismo, finalmente la viceministra de Corea del Sur fallecía en Barcelona. Esto debería sonrojar a nuestros gobernantes, pero de momento Ada Colau parece que no está muy preocupada con la seguridad. Tampoco el consejero, por cierto, de Interior de la Generalidad de Cataluña. Miguel Gutiérrez, muchísimas gracias por toda esta información. Déjame hacerte un último apunte sobre esta información, porque el chaval está todavía inconsciente y por lo tanto no se ha podido emitir una denuncia contra los dos agresores. Otra violación, por cierto, antes de que te marches, Miguel, en Cullera, en Valencia, detenidos por violar a una menor de 16 años. ¿Sabemos algo nuevo sobre esto? El titular del diario El País: detenidos 2 adolescentes acusados de violar a una menor en la localidad valenciana de Cullera. La agresión ocurrió el pasado 21 de julio en una playa de la localidad valenciana. Cuando tengamos más datos, sí, es decir, no sabemos si lo han cometido extranjeros o nacionalidades, no conocemos la identidad de esos adolescentes detenidos por la policía. Desgraciadamente es un caso más de agresión sexual que tenemos que lamentar en nuestro país. Ahora sí, Miguel Gutiérrez, muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Vamos a la crónica política, porque Pedro Sánchez quiere formar gobierno, al menos en lo que él dice. El próximo 23 de septiembre tiene el match ball, tiene la última oportunidad para lograr convencer al resto de fuerzas políticas del arco parlamentario, ya sea Podemos o la abstención de Ciudadanos o del Partido Popular. Mientras tanto, ¿qué hace Pedro Sánchez? Pues busca apoyos. Se reúne con asociaciones ecologistas, en el día de hoy lo ha hecho, para presionar a Podemos. La semana pasada también se reunía con distintos agentes sociales, esto que se denomina así, agentes sociales. ¿Con qué finalidad? Bueno, por un lado ya lo hemos contado, presionar a Pablo Iglesias, pero por el otro, tratar de dar la impresión de que está asumiendo en su programa la agenda tradicional de la izquierda. Llámese feminismo, llámese ecologismo, llámese sindicatos, defensa del trabajador, todo este tipo de cosas. El PSOE las quiere poner encima de la mesa para que no le acusen de que no es un partido de izquierdas si finalmente, como parece, no sale adelante el acuerdo con Pablo Iglesias. José Luis Ábalos, comentando, por cierto, las declaraciones del rey Felipe VI, su majestad, jefe del Estado, ha dicho que habría que evitar ir de nuevo a elecciones.
Creo que es una apuesta por la estabilidad del país. Me parece que una de las funciones, lógicamente, del jefe de Estado es la moderación de los poderes del Estado, y en ese sentido yo lo que creo que trata de lanzar es un mensaje justamente de moderación y de gobernabilidad, que no es sino fortalecer la institucionalidad en este país, y es algo que dentro de sus funciones sí que le compite. Pero apostar por la gobernabilidad, por fortalecer la institucionalidad, por dar certidumbre al país, claro que entra en sus responsabilidades. Muchas gracias. En este sentido también se ha querido pronunciar la ministra Rivera. Yo creo que es importante que este país cuente con un gobierno estable cuanto antes. Me parece que el tipo de debates que se plantean esta mañana, pero no solo, son suficientemente importantes y requieren acción de un gobierno plenamente investido y no solamente un gobierno en funciones, por mucho que podamos hacer. Por tanto, esa primera llamada del rey a intentar, en la medida de lo posible, construir el gobierno y una investidura cuanto antes y no ir a unas nuevas elecciones, forma parte de lo que probablemente deseemos una gran mayoría de los españoles, pero tendremos que ver hasta qué punto es factible o no. Aquí, lógicamente, cada uno juega sus cartas. Y en el Partido Popular, aunque parezca mentira, porque las matemáticas lo contradicen, no suma. PP más Ciudadanos no suma. Es que PP más Ciudadanos más Vox tampoco suman 176 diputados, la mayoría absoluta. Es verdad que en esta tercera votación, igual que en la segunda, en el Congreso de los Diputados, a Sánchez o a cualquier otro candidato que se quiera presentar a la investidura le valdrían más si es que no es. Es decir, que aquí entra en juego la abstención, muy importante la abstención. ¿Y qué ha propuesto hoy el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea? Pues una candidatura de PP con Ciudadanos y que el resto de grupos se abstengan. Es un mensaje que ha lanzado, lógicamente, al Partido Socialista. Nosotros nos preguntamos por qué tiene que ser Pedro Sánchez el candidato. El rey podría proponer, en este caso, a otro candidato que fuese de consenso. El dilema puede resolverse impulsando otro candidato, impulsando otra candidatura e incluso, como algunos han avanzado ya, con una alianza de los constitucionalistas, con una alianza entre Partido Popular y Ciudadanos, con la abstención del resto de partidos constitucionalistas y del Partido Socialista. Una interesante encuesta del diario La Razón, publicada en el día de hoy, precisamente enfocada a esa posibilidad de repetir elecciones. La pregunta muy clara: ¿está usted a favor de repetición de elecciones? El 48,5% de los encuestados, es decir, casi la mitad, dice que no le gustaría tener que ir de nuevo a las urnas. Sería la cuarta vez en los últimos 4 años que los españoles iríamos a votar en unas elecciones generales. El 33,3% no le importaría volver a votar. Otra pregunta de esta encuesta del diario La Razón, la vamos a ver a continuación. ¿Quién es el responsable de este bloqueo? Bueno, pues la mayoría claramente se decanta por el Partido Socialista, por Pedro Sánchez. Casi la mitad, el 48,5% de los encuestados. Le sigue Podemos, Pablo Iglesias, con un 17,2%. Sitúan y señalan al líder de la formación de extrema izquierda como el principal causante de que no haya un gobierno en España. Posteriormente vemos que el 7,6% señala a los partidos separatistas catalanes y vascos, el 5,9% al PP de Casado, el 5,1% a Ciudadanos, Albert Rivera, y un porcentaje que me parece muy significativo, el 23,6% no sabe realmente o no contesta quién es el responsable del bloqueo. La tercera pregunta de esta encuesta del diario La Razón la vemos enseguida. ¿Qué le parece el pacto del PSOE con Bildu en Navarra? Recordemos, María Chivite el pasado viernes se convertía en presidenta de la comunidad foral y lo hacía gracias a la abstención de 5 diputados de Bildu, el partido representante de los señores de ETA, de los terroristas de ETA. Bien, ¿le parece bien este pacto de PSOE con Bildu? Al 21,5%, mal al 54,4%, y no sabe, no contesta, también nos parece un porcentaje demasiado alto para una pregunta tan sencilla, el 24%. Han entrevistado a Cayetana Álvarez de Toledo, la nueva portavoz del PP en el Congreso de los Diputados. Fichaje estrella, dicen algunos, de Pablo Casado. Veremos, el tiempo lo dirá si tiene éxito o no. Cayetana Álvarez de Toledo, que ya se marchó del PP de Mariano Rajoy, fue diputada en las Cortes. Esto ha dicho en el diario ABC, una entrevista en el diario ABC, y por cierto atacando a Vox. Vean.
La cercanía del PP y Ciudadanos es evidente, no se justifica la fragmentación. Nunca podría haber estado en Vox y en cambio sí voté a Ciudadanos. Yo llevo tiempo defendiendo una reagrupación del espacio de la razón. ¿Qué me separa a mí de Inés Arrimadas y de Juan Carlos Girauta? Me identifico más con Aznar que con Rajoy. Yo me fui del PP de Rajoy y he vuelto al PP de Pablo Casado. Vox es un partido nacionalista y a mí el nacionalismo no me gusta. Y es un partido con tendencia a la ficción y a mí las ficciones en política tampoco me gustan. Pone a Vox al mismo nivel que los partidos nacionalistas catalanes, la señora Álvarez de Toledo, y dice que su partido tiene más semejanzas con Ciudadanos que con Vox. Aquí, sin duda, estamos muy de acuerdo en esa afirmación. Entrevista también a Jiménez Los Santos, otro de los grandes críticos con Vox en los últimos tiempos. Ha proferido ataques muy gruesos ante la tardanza del pacto en la Asamblea de Madrid, en la Comunidad. Finalmente ese pacto ya era una realidad de la semana pasada, aún no conocemos la fecha de investidura, pero sabemos que Isabel Díaz Ayuso, la candidata del PP, se convertirá en presidenta regional de la mano de Ciudadanos y con los votos de Vox, que va a seguir en la oposición. Retoma la vía andaluza y la vía murciana. Jiménez Los Santos en el diario El Mundo. No es que plante cara a Vox, es que planto cara a gente que son aventureros de la política. En mi programa he tenido a todos los candidatos del Partido Popular, de Vox y de Ciudadanos diciendo que daba igual a cuál votaran porque se trataba de echar a la izquierda del poder. Vox está defendiendo cosas contra la ley de violencia de género y la ley de memoria histórica que solo defienden ellos. Solo por eso hay que apoyar a Vox. Creo que Santiago Abascal es una buena persona que está rodeado de gente buena y de oportunistas, como pasa en todo partido recién nacido. Pues el presidente de Vox responde a quienes quieren dividir su partido. Vamos a verlo. Veo a los medios voceros de la derechita cobarde obsesionados con crear historietas y leyenditas de buenos y malos en Vox. Pinchan en hueso. En Vox estamos unidos y somos amigos, especialmente frente a las insidias y las burdas y ajenas estrategias de división. Íñigo Errejón, el líder de Ahora Madrid, en la Comunidad de Madrid cosechó un gran resultado, 20 diputados en la Asamblea, 7 Podemos, fue sin duda un manotazo de Errejón a Iglesias, se la ha devuelto de alguna manera, pero sigue en ello Errejón, y en esta entrevista que vamos a ver concedida en el diario El País, señala a Pablo Iglesias, líder de Podemos, su antiguo mejor amigo, como responsable de la situación de bloqueo que vive España. Yo sí habría aceptado la oferta de Pedro Sánchez. Aquí intentamos un gobierno diferente y Ciudadanos se retrata eligiendo a Vox cuando tenía nuestra mano tendida. Eso ha hecho que mucha gente nos mire, también en el resto de España. Y creo que entre dos grupos que no se ponían de acuerdo se ha usado mucho el rumor de que Más Madrid pensaba dar un salto a la política nacional para meterse miedo. Pero las negociaciones que se basan en el miedo no funcionan. Si solo tienes pragmatismo te puedes convertir en un cínico, pero si solo tienes convicciones morales te puedes convertir en un fanático. Y la izquierda tradicionalmente ha creído que la verdad está constituida y que el que se aparta un milímetro es un vendido. Vive en una especie de inquisición permanente como si lo que más definiera a la izquierda es que el aliado no lo es. Nosotros hemos querido sacar los micrófonos a la calle para preguntar si los ciudadanos españoles cambiarían el sentido del voto en el caso de que hubiese repetición de elecciones generales. Es la gran pregunta. Según el CIS, si hubiese nuevas elecciones el 10 de noviembre, el PSOE va a subir de todas. Pero ¿qué sucede con el resto de partidos? Los españoles van a quedarse en casa, enfadados porque no haya gobierno y porque tengamos que ir por cuarta vez en 4 años a unas elecciones generales. Van a mantener fielmente su confianza en el partido en el que depositaron el voto el pasado 28 de abril. Vean. O sea, sí cambiaré mi voto ahora mismo. O sea, que no voy a cambiar la votación de voto porque es que no lo hice. Tendrán derecho a sus vacaciones también, pero sé que podrían haber hecho más esfuerzo por haber hecho su trabajo antes de las vacaciones, como hacemos todos con nuestros trabajos, vámonos por otra cosa. De hecho, creo que no votaría. Sí lo cambiaría para simplemente formar gobierno y que la situación un poco vuelva a la normalidad, ¿no? Al final es lo que más o menos la gente pide, solicita, y da igual el partido que sea, la gente lo que quiere es que haya gobierno y que vuelva un poco a ponerse todo en marcha.
Al final el voto en blanco va a la mayoría, pero es una forma de ver que estamos cansados de una y otra vez que pase lo mismo. Ya pasó esto en las últimas elecciones, creo que fuimos 3 veces y no aprendemos de los errores del pasado. Sí, cambiaré de intención totalmente. A la gente que voté no creo que esté haciendo lo que debería haber hecho. Votaría lo mismo. No lo sé, de momento no lo sé, pero yo votaría lo mismo. No, mi voto tengo bastante claro, que no es ni Podemos ni el Partido Socialista. No, seguiría votando al mismo. Yo espero que lo arreglen en el Congreso. Ahí lo dejo. Votaría siempre de derechas. Odio Podemos y odio PSOE. Aunque los españoles difieren a ver si cambiarían su opción de voto o seguirían votando al mismo partido que hicieron en las pasadas generales, en lo que coincide la mayoría es que los políticos deben facilitar ya la formación de gobierno para evitar así que el país siga paralizado. Esta mañana Javier Ortega, secretario general de Vox, líder en el Ayuntamiento de Madrid de esta formación, ha registrado una batería de preguntas al gobierno. ¿Y con qué motivo? Pues con los 177 homenajes de enaltecimiento al terrorismo que se han llevado a cabo desde que Pedro Sánchez entró en el Palacio de la Moncloa hace ya más de un año. Ha suscitado muchísima indignación lo que sucedía la semana pasada en Vitoria, pero también en localidades como Hernani, en Guipúzcoa. Homenaje al terrorista que mató a 5 guardias civiles y también al que secuestraba José Antonio Ortega Lara. Estamos hablando ya del año 1996. Así, de esa manera, lo están viendo en pantalla, eran recibidos en sus respectivas localidades. Un verdadero insulto a las víctimas del terrorismo. Así lo ha querido explicar Javier Ortega. Desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno, más de 177 actos de enaltecimiento de terroristas, como los últimos de Zabaleta, que había sido condenado a casi 300 años, o Ugarte, condenado a casi 200 años y que ya han salido a la calle y han recibido homenajes en sus pueblos de origen. Nuestra pregunta al gobierno es bien clara: ¿cómo va a tomar y qué medidas va a llevar a cabo para que se eviten este tipo de enaltecimientos del terrorismo y, por tanto, de humillación a las víctimas? Además de preguntarle e instar que tomen las medidas legislativas para el cumplimiento total y efectivo de las penas, es decir, la pena de prisión permanente no revisable, como preferimos llamarlo en Vox, la cadena perpetua para este tipo de delitos. España tiene un ratio muy bajo en el cumplimiento, no llega a un 40% anual en el cumplimiento efectivo de las sentencias, una media de espera de casi 600 días. Cualquier español que tenga una sentencia favorable o un título judicial ejecutivo directo tiene que esperar más de 600 días en verlo cumplido. Desde que Vox ha llegado a las instituciones, uno de sus fundamentales objetivos ha sido y es el de reducir las subvenciones a eso que se denomina vulgarmente como chiringuitos, asociaciones creadas bajo el paraguas y el calor del poder. El caso andaluz yo creo que es paradigmático. Y en Andalucía, que está el PP y Ciudadanos gobernando gracias a esos 12 diputados que cosechaba Vox el pasado 2 de diciembre, pues es el ejemplo, como decimos, más evidente. Se han retirado numerosas subvenciones a asociaciones de la memoria histórica, también asociaciones feministas, amparadas en esa ley contra la violencia de género, y en el día de hoy Alejandro Hernández, que es el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, ha querido proponer retirar esas subvenciones al Instituto de la Mujer. Vean. Porque sabemos que hay muchas actividades del Instituto Andaluz de la Mujer que entendemos que no son de utilidad pública, que cuestan mucho dinero y muchos recursos y que serían perfectamente suprimibles o, desde luego, supeditadas, o su realización está supeditada pues a que antes estuvieran cubiertas otras necesidades de mucha más importancia, ¿no? ¿Significa eso que a nosotros nos parezca bien todo lo que hace el Instituto Andaluz de la Mujer? Pues no. La semana pasada en Madrid llegaban a un acuerdo PP, Ciudadanos y Vox. Las dos primeras formaciones asumían el documento que ponía encima de la mesa Rocío Monasterio. En la mañana de hoy, Juan Trinidad, que es el presidente de la Asamblea, es de Ciudadanos, ha recibido al líder de Ahora Madrid, Íñigo Rejón, a Isabel Serra, de Podemos, la estamos viendo ahora en imágenes, y también a Rocío Monasterio, la líder de Vox en la Comunidad de Madrid.
Esta ronda de consultas, bueno, pues se celebra mirando ya a la votación de investidura. No sabemos aún cuándo se va a celebrar esa votación de investidura. Algunos barruntábamos que iba a ser esta semana, aún puede ser esta semana, podría ser el jueves o el viernes, quizás sea la próxima, veremos, seguiremos informando, pero hasta ahora, a las 8:35 de la tarde, no tenemos noticia alguna de que se vaya a celebrar esta semana la votación de investidura de Isabel Díaz Ayuso. Vamos a escuchar a Rocío Monasterio. Hemos mostrado nuestra disposición a votar favorablemente en el próximo pleno para que haya un gobierno en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid sea la señora Díaz Ayuso. Como ya saben, esto ha sido posible gracias a que Ciudadanos y el Partido Popular han aceptado pactar con Vox una serie de puntos del acuerdo y asumir un programa de Vox. Nosotros no asumimos el programa de los 155 puntos, tenemos algunos con los que no estamos de acuerdo, ellos sí van a asumir nuestro programa y así se va a poner en marcha el gobierno de la Comunidad de Madrid. Esperamos que en los próximos meses, en los próximos años de legislatura, se respeten estos puntos del acuerdo. Íñigo Errejón ha articulado el discurso que ha pronunciado hoy ante los medios de comunicación, lo llamo discurso más que declaraciones, recogiendo el guante de la petición de la Fiscalía el pasado viernes, solicitando la imputación de Cristina Cifuentes, la que fuera presidenta de la comunidad, y también de otra presidenta de la comunidad del PP, Esperanza Aguirre. ¿Con qué motivo? Pues en el caso de la financiación ilegal del Partido Popular de Madrid. Errejón decía lo siguiente. Les hacemos una apuesta. Nosotros hemos ido hasta el final para favorecer un gobierno alternativo de regeneración democrática y de regeneración institucional y de equilibrio social y ecológico en la Comunidad de Madrid. Y estamos muy orgullosos de haberlo intentado. ¿Cuánto tiempo creen que van a aguantar? ¿En cuánto tiempo vamos a estar en una situación similar a las que hemos vivido en el pasado con anteriores presidentes de la Comunidad de Madrid? Hoy, alguno de los socios de gobierno, la señora Monasterio o el señor Aguado, pueden poner la mano en el fuego por la señora Díaz Ayuso. ¿Nos pueden garantizar que no vamos a estar dentro de un año, dentro de 2 años, en una situación similar en la que hemos estado en el pasado y teniéndonos que avergonzarnos de la presidencia que tenemos? Isabel Serra, la candidata de Podemos, la que puso a dedo el señor Pablo Iglesias, gozaba de su absoluta confianza, que no lograba sacar un mejor resultado que ahora Madrid, 20 diputados Errejón, 7 Isabel Serra de Podemos, decía lo siguiente del pacto entre PP, Ciudadanos y Vox. Nosotros ya llevábamos tiempo diciendo que esto es un paripé, y así se ha comprobado, un paripé. En primer lugar porque, bueno, hemos visto una y otra vez al señor Aguado diciendo que no se iba a sentar con la ultraderecha, posteriormente que sí, luego les han visto reunidos, decían que estaban tomando un café y posteriormente han llegado a un acuerdo para constituir este gobierno en la Comunidad de Madrid, que ya digo que creo que es un importante retroceso en derechos y libertades, y nosotros pensamos que no tiene ningún sentido esto que ha hecho Ciudadanos. ¿Para qué hace esto si era evidente que se iban a poner de acuerdo y que iban a constituir este gobierno? ¿Y en Cataluña? ¿Qué sucede en Cataluña? Pues hay una especie de guerra civil entre el separatismo, a muy pequeña escala, por supuesto. Pero hemos visto en las últimas semanas en el Congreso de los Diputados la estrategia de Esquerra Republicana de Cataluña, del señor Rufián, que es la de vamos a investir a Pedro Sánchez presidente para garantizar de alguna manera en septiembre o en octubre, cuando conozcamos la sentencia del Supremo sobre los golpistas del 1 de octubre, después de esa sentencia necesitamos el indulto. O sea que Esquerra mira a corto plazo para lograr ese indulto de tipos como Oriol Junqueras, el que fuera vicepresidente de la Generalidad de Cataluña. Pues el clima de agitación es evidente porque hay muchos dentro del separatismo que no entienden esta estrategia de apoyar al Partido Socialista, que estuvo a favor de aplicar el 155 que puso en práctica Mariano Rajoy, recuerden, a finales de octubre del año 2017. Los CDR, esas juventudes radicales que están en Cataluña atacando y atemorizando a todo el que no es separatista, han atacado la sede de Esquerra Republicana y la del PDeCAT. Vamos a verlo en estas imágenes. Los consideran algo así como traidores porque no están con el objetivo
de lograr la independencia de Cataluña. Esquerra ahora mismo tiene un objetivo prioritario, que es sacar de prisión a su líder, Oriol Junqueras. Rufián podrá ser el portavoz de Esquerra en el Congreso de los Diputados, pero todos sabemos que es la marioneta de Junqueras, que sigue en prisión provisional. Hablando de Cataluña, vamos a ver al señor Fernando Sánchez, presidente de Sociedad Civil Catalana. Tenemos que decirlo, y no es plato de buen gusto, pero hay que decirlo, Sociedad Civil Catalana ya no es una asociación eficaz para luchar contra el separatismo catalán, porque su presidente ha hecho estas declaraciones. Juzguen ustedes. Las personas somos seres de sentido y tú a 2 millones de personas no les puedes decir no. Lo que has hecho no tiene ningún sentido durante 6 años. El proceso independentista, todas sus movilizaciones, todo esto no ha valido para nada. Eso no le puedes decir porque no va a ser aceptado y no puede ser asumido ni psicológica ni políticamente. El sentido no era lograr la independencia, porque esto sabéis que no es posible en el marco constitucional y europeo del siglo XXI, pero puede tener otros sentidos, y lo que tenemos que hacer todos es ver cómo se puede encauzar este movimiento cívico para mejorar Cataluña y mejorar España. Pues esto sucede en Cataluña. ¿Y en Madrid qué sucede? Pues desgraciadamente que ayer por la tarde teníamos que lamentar incendios en la sierra, pero también ya lo que es la provincia de Segovia, en la granja de San Ildefonso. ¿Cómo está Miriam Oliva ahora mismo el incendio? Buenas tardes, Javi. Pues vamos a conocer la última hora, y es que en el incendio de Miraflores, localizado en esa zona, ha sido controlado, está estabilizado, y los especialistas aseguran que dentro de unas horas se podrá dar por extinguido completamente. Sin embargo, una mala noticia es que el incendio de la granja en Segovia sigue activo. Está siendo muy complicado para los bomberos por las altas temperaturas que no ayudan a mitigar este fuego, y también por las continuas reproducciones que están sufriendo de los diferentes puntos de fuego. Hay más de 200 efectivos intentando paliar las consecuencias, intentando mitigar este fuego, además de 15 unidades aéreas. Se estima que ya se han podido ser dañadas más de 300 hectáreas y ha afectado a zonas de la sierra de Guadarrama. Los investigadores se centran en que el incendio ha sido provocado de forma intencionada o no, eso lo están investigando, y una de las causas, una coincidencia, que puede ser coincidencia o no serlo tanto, es que el primer incendio se produjo en el puerto de Morcuera a las 14 horas del domingo, a las 2 de la tarde, y el segundo incendio se produjo en San Ildefonso, en Segovia, justo 1 hora más tarde, a las 3 de la tarde, justo lo que se tarda en recorrer de un punto a otro en un coche. Esto pudo ser una coincidencia, como decimos, o sin embargo marcar un precedente de que fue algo intencionado. Como decimos, los investigadores aseguran que ha sido provocado, ya sea por negligencia o de forma intencionada, para provocar las consecuencias que ya se están sufriendo. Vamos a ver todos los detalles en el siguiente vídeo. Provocados por la mano del hombre, así se han iniciado los focos que han hecho arder la Sierra de Madrid. El primero de ellos se iniciaba a las 2 de la tarde en el puerto de la Morcuera, y tan solo 1 hora más tarde comenzaba el segundo incendio en la granja, en Segovia, lo que se tarda en ir de un lugar a otro. 2 puntos de fuego que han acorralado la Sierra de Madrid entre las llamas. Más de 300 hectáreas quemadas y más de 200 efectivos terrestres, además de los 15 medios aéreos que intentan sofocar el fuego. Un trabajo sin descanso que ya ha logrado estabilizar una de las zonas. El incendio de Miraflores está en fase de estabilización y se podrá dar por extinguido en las próximas horas y por controlado. Los efectivos también luchan contra el fuego de la granja, que ya ha alcanzado en algunos puntos el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y que sigue extendiéndose hacia el flanco derecho, hacia el monte de Balsaín, el punto que más preocupa por su enorme valor ecológico y por la supervivencia de la mitad de las especies de nuestro país que viven en su verde. Y ahora estamos centrando todas las labores en el incendio forestal de la granja, que ya está afectando a una parte menor, pero sí una parte de la Comunidad de Madrid. Se están coordinando los trabajos con la Comunidad de Castilla y León y la Unidad Militar de Emergencias para intentar limitar las consecuencias de este incendio. Las condiciones meteorológicas serán determinantes para intentar sofocar un incendio provocado y que ya se investiga si puede haber sido intencionado por la proximidad de sus focos. Castilla y León ha activado el nivel 2 de peligrosidad y centenas de efectivos siguen intentando controlar las terribles consecuencias que puede provocar la mano del hombre en nuestro pulmón, la naturaleza. Entre la ingente cartera de proyectos que ACS tienen en Estados Unidos, destaca
el estado de Texas, que es el segundo más poblado de este país. La compañía, presidida por Florentino Pérez, se ha impuesto en licitaciones clave que le van a permitir poner la firma de la española en infraestructuras claves para uno de los estados del país norteamericano que está haciendo una apuesta más contundente por mejorar sus servicios. En concreto, durante los próximos 3 años, ACS va a poner en marcha 7 proyectos de importante calado en el segundo estado por población de Estados Unidos, que se sumarán a los 2 que ya tiene concluidos. Unos proyectos, por cierto, cuyo valor conjunto supera los 2.200 millones de dólares. El último de los concursos ganados por ACS en Texas data del pasado 5 de junio. El Departamento de Transporte de este estado adjudicó a la compañía española el diseño, construcción y mantenimiento durante 15 años del proyecto del intercambiador de autopistas por 303 millones de dólares. El proyecto del intercambiador en el condado de Hidalgo consistirá en la construcción de 4 ramales directos de doble carril entre las autopistas interestatales I2 y I-69C. La nueva infraestructura pretende reducir la congestión, mejorará la movilidad del tráfico y va a optimizar la operatividad de las rampas, lo que definitivamente va a mejorar las condiciones de las vías para los usuarios de ambas autopistas. Y no nos vamos de Estados Unidos porque este fin de semana hemos tenido que lamentar 2 atentados. Patricia Tenorio, buenas tardes. Buenas tardes. En Texas también, como hablabas aquí, pero también en Ohio. Ha sido un fin de semana negro en Estados Unidos donde se han sucedido 2 masacres, una detrás de la otra. El sábado amanecíamos en nuestro país con la noticia de que en Texas, exactamente en El Paso, en la frontera con México, había habido un tiroteo en el que habían fallecido exactamente 10 personas, donde un hombre de raza blanca, aparentemente sin motivo, había empezado a disparar en este centro comercial, por cierto, un centro comercial que estaba hasta arriba, ya que están todos los estadounidenses preparando el inicio de curso de este nuevo año, que empieza ahora a mediados de agosto, y estaba lleno de niños, de ciudadanos, vaya, que estaban haciendo sus compras, y en las que también, por cierto, fallecieron niños. Pero es que no nos habíamos recuperado, los estadounidenses no se habían recuperado de este primer ataque, cuando horas más tarde en Ohio otra masacre más, otro hombre blanco con una pistola empieza a disparar a diestro y siniestro, esta vez en una zona de ocio nocturno donde, pues bueno, pues muy concurrido por turistas, también por gente local, y esta es la situación. Pero claro, Javi, yo te pregunto, las armas, Estados Unidos siempre ha estado se reabre el debate. Exactamente, en el punto de mira por sus leyes con las armas. Quizás son demasiado permisivos. Es que siempre es verdad que escuchamos que en Estados Unidos ocurren estas cosas, incluso hasta en las escuelas. Es un debate sin duda interesante que vuelve a estar encima de la mesa cada vez que tenemos que lamentar este tipo de ataques, de atentados. La verdad es que uno no tiene una opinión clara y definitiva. Los defensores de las armas ponen siempre de ejemplo pues países como Suiza, donde el servicio militar es obligatorio y donde hay derecho reconocido por ley de portar armas. Suiza es un país tranquilo. Y luego, pues la otra cara, tienes estados de Estados Unidos en los que estos ataques, pues desgraciadamente, son más frecuentes que en el país centroeuropeo. Vamos a ver el vídeo que nos ha preparado nuestra compañera Patricia Tenorio con toda la información de lo acaecido el pasado fin de semana en Estados Unidos. Semana trágico en los Estados Unidos. En total han muerto 29 personas y otras 51 han resultado heridas. Sábado 3 de agosto, tiroteo masivo en un centro comercial en El Paso, Texas. 20 muertos y 26 heridos. El sospechoso, un hombre de 21 años, Patrick Crusius, que fue detenido, no opuso resistencia. Las investigaciones aseguran que se trata de un delito de odio sin que se hayan ofrecido más detalles. El presidente estadounidense Donald Trump calificó de acto de cobardía el tiroteo, ya que dice no hay razones o excusas que justifiquen matar a personas inocentes. La matanza se produjo al sur del Paso, frontera con México, en unos grandes almacenes, donde en esos momentos había gran afluencia, pues se prepara el nuevo curso escolar previsto para mediados de agosto. Domingo 4, horas más tarde, Connor Betts, de 24 años, provocaba otra matanza. Entre las víctimas, su propia hermana y su pareja. El lugar, una zona de ocio popular en Dayton, Ohio.
En 30 segundos mató a 9 personas. La rápida intervención de los agentes evitó una masacre mayor. Las autoridades califican estos actos como terrorismo doméstico. Hoy Trump se ha pronunciado. Nuestra nación tiene que condenar al unísono el racismo, la intolerancia y la supremacía blanca. Estas ideologías siniestras tienen que ser derrotadas. No hay sitio para el odio en Estados Unidos. El odio destroza la mente, devasta el corazón y devora el alma. Ataques de odio mezclado con alguna que otra ley algo permisiva con las armas, una combinación poco peligrosa. Bueno, son muchos ya los ataques que se han producido en Estados Unidos, no de ahora, yo recuerdo ya incluso en los años 90, el típico loco que entraba en el colegio y mataba a la profesora, a sus compañeros. Sí, sí, sí. Esto ha sucedido este fin de semana en Texas y en Ohio. Sí, quería puntualizar, las autoridades han tachado estos actos de terrorismo doméstico y ahora toda la opinión pública estadounidense, digamos que ha puesto a Donald Trump en el punto de mira. El motivo, pues porque dicen que su discurso ha creado odio, ha incitado al odio hacia los hispanos, hacia los que no son, pues digamos, norteamericanos. Y un poco ahora está en el punto de mira, pero bien hemos visto las declaraciones de hoy de Donald Trump en el que pide totalmente que se rechaza cualquier tipo de discriminación, de racismo. Y bueno, pues parece que él se quiere un poco desligar de esta polémica, pero en el punto de mira está, Javi. Bueno, hay que decir, efectivamente esto ha sido así, que el 90%, y seguramente me quede corto, de las cabeceras norteamericanas pidieron el voto para Hillary Clinton en las pasadas elecciones. Y en el caso de este atentado, pues la motivación que ha tenido, que los que lo han sufrido de verdad han sido los inmigrantes de procedencia hispanoamericana, pues que iban a señalar a Donald Trump como culpable. Pero vamos a hacer un ejercicio de memoria. Cuando Trump no era presidente de los Estados Unidos... ¿Qué ocurría? No, eso por supuesto, pero hubo un atentado en concreto en una discoteca, no recuerdo la ciudad ni el estado de los Estados Unidos, pero una discoteca que era de ambiente homosexual, LGTB, como se dice ahora. Pues Trump no era presidente de los Estados Unidos y bueno, si quieren, en fin, ahora achacarle al presidente de Estados Unidos que se persiga a esas minorías, en este caso la hispanohablante o la extranjera, en el otro los homosexuales, tampoco se le ha conocido que yo sepa o que recuerde declaraciones de Trump contra el colectivo LGTB. Desgraciadamente yo creo que el debate mucho más profundo se ciñe sobre todo al uso de las armas. He dicho antes que los que son partidarios siempre ponen de ejemplo Suiza, pero bueno, habría que hacer un análisis mucho más amplio y no irse solamente a Suiza, que es un país que tiene unas peculiaridades muy concretas, es muy pequeño y efectivamente la seguridad es altísima. En fin, Patricia Tenorio, muchísimas gracias. Gracias a ti. Seguimos en la redacción abierta. Vamos a hacer un alto en el camino, una publicidad. A la vuelta están con nosotros Enrique Calvet y Juan Carlos Bermejo. Van a debatir sobre algunos asuntos de actualidad, por ejemplo, el pacto del Partido Socialista con Bildu en Navarra, por ejemplo, Sánchez está mareando la perdiz, reuniéndose con distintas asociaciones, agentes sociales, hoy con ONGs. Vamos a verlo, a la vuelta. Seguimos en la redacción abierta, están con nosotros a partir de ahora hasta el final don Enrique Calvet, muy bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Y don Juan Carlos Bermejo, muy bienvenido. Muy buenas. Muchísimas cosas que analizar. Hemos dicho anteriormente que el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se ha reunido hoy con ONGs ecologistas. Ya la pasada semana mantenía contactos con distintos agentes sociales, lógicamente del ámbito progresista, de la izquierda. ¿Para qué? Pues aquí decimos que para dos cosas. La primera, desmarcarse aún más de Podemos, de Pablo Iglesias. Veremos si de aquí al 23 de septiembre va a hacer la oferta que le hizo, que rechazó el señor Iglesias en la recta final antes de la segunda votación de investidura. Y por otro lado, para dar una sensación de que Sánchez es una persona de izquierdas, de que está tratando de asumir e incorporar en el programa del Partido Socialista pues las sensibilidades de las distintas banderas de la izquierda. La pregunta que planteo, la primera, ¿está mareando la perdiz con Podemos? ¿No quiere, bajo ningún concepto, integrar a Iglesias en su gobierno? Bueno, está mareando la perdiz un poquito más que solo eso. Esto supongo que se habrá inspirado de lo que ha hecho Macron en Francia, de acercarse a la sociedad civil. Ten mucho cuidado con eso porque puede terminar debilitando democracia. Al final quien le va a entronizar o no van a ser los partidos, ¿no? Pero lo que pasa es que él juega y le ha funcionado
a que España tiene un problema de dicotomía o de clivage, como dicen los franceses, izquierda-derecha. Y no es verdad. El problema de España es un problema de Estado de Derecho, recuperar una sociedad de libres, iguales y solidarios, o seguir el problema de fragmentación, de inaplicación del Estado de Derecho, de lenidad con los separatistas, los totalitarios. España tiene un problema totalitario y en eso él no quiere entrar y no quiere ver que ese es el problema, y cada vez es más evidente en España. Entonces él va a seguir jugando eso de que le ha dado resultado en el primer lugar, no, la extrema derecha, la derecha y tal. No, mire usted, el problema no es aquí quién va a hacer la gestión económica, porque quien la haga se va a parecer mucho y además tendrá que pasar por la sensatez de Bruselas. El problema es si de una vez en este país nos convencemos de que somos una nación que tenemos que trabajar al unísono. Y eso él no lo quiere tocar, ni ver. Juan Carlos. Sánchez está ya en campaña electoral. Claro. Hombre, está ya en campaña electoral. Él ya sabe perfectamente que, bueno, pues que unas nuevas elecciones va a arrasar, ¿eh? Y entonces tiene que ir ya haciendo campaña con todos estos colectivos. O sea, no nos olvidemos de una cosa. Sánchez no quiere a Podemos en el gobierno. No quiere pactos con Podemos. Y su objetivo es destruir a Podemos. Y no lo van a dejar. Y por lo tanto, lo único que puede chafarle los planes a Sánchez es que llegue Iglesias, se baje los pantalones todavía más abajo de los tobillos y diga, venga, no entramos en el gobierno, pero votamos que sí. Votamos que sí. Eso es lo único que le puede hundir a Sánchez, porque es que, y eso es lo que están deseando, poniendo velas todas las noches, tanto Pablo Casado como Albert Rivera. Están todas las noches poniendo velas para que haya gobierno. En esa tesitura, un gobierno, aunque no esté dentro, en el Consejo de Ministros, Pablo Iglesias, pero si Podemos el próximo 23 de septiembre vota que sí, ¿cuál es el recorrido de ese gobierno? Porque año a año, para sacar adelante las cuentas, no lo tendrían nada fácil. Van a sufrir mucho porque van a tener que explicar cada una de las sesiones que van a tener para sacar sus leyes, ¿no? Por ejemplo, lo que sucedería no es tan distinto de lo que ha pasado en los últimos 20 años en muchas ocasiones, pero ahora mucho más evidente, que es que sí tendría el poder, pero no tendría el gobierno. ¿Qué ha pasado en estos últimos 20 años de la llamada, del llamado bipartidismo? Que realmente era un duopolio, pero que cuando había cuestiones de Estado importantes, ahí había que pasar por el aro de los separatistas y ahora incluso de los de Bildu ETA. Y eso es lo que le va a pasar, es decir, a partir de ahí se tiene que esperar a que cada día le van a sacar los colores, hombre, no te digo yo la ley de caza, ¿no? Pero presupuestos, fenómenos de igualdad, porque toda la política de Sánchez es extremadamente desigualitaria, en el sentido ontológico de la palabra. Y claro, eso se lo van a sacar a cada segundo. Y no digamos ya cuando se trata de aspectos no frikis, es decir, aspectos morales, pues va a tener muchísimas dificultades. Por lo tanto, es cierto que él, además, y abundando en lo que ha dicho, y aquí acabo, mi amigo Juan Carlos, no solo no puede meter en el gobierno al Varoufakis de turno, es decir, al cualquier chisgarabís de Podemos, sino que Europa no se lo va a permitir. De todas formas, no te vamos a dar a los espectadores pistas, ¿eh? Porque aquí realmente la solución la tiene el rey. ¿Y por qué digo que la tiene el rey? Porque el rey, la Constitución le faculta en su artículo 99 para nombrar a un candidato o una candidata que se someta a la confianza. Si el rey no encuentra ni en Sánchez ni en nadie un candidato que pueda sacar adelante la investidura, puede proponer a una persona de la sociedad civil, una persona de reputación intachable, gestor o gestora. Mira, podemos aprovechar para que haya una primera presidenta del gobierno en España de intachable reputación, que sea admirada por todos, y a ver si tienen narices los diputados a votar en contra. Votarían a favor y además tendríamos separación real de poderes, porque esa persona nombraría su propio gabinete y entonces tendríamos un ejecutivo y un legislativo, que es realmente lo que nosotros hemos votado el 28 de abril. Así que, Su Majestad, ahí lo tiene, usted tiene la solución.
Hablando... Sí, estoy completamente de acuerdo. Es la experiencia Monti. Además tiene que ser una persona que tenga poca vida partidista y poca ambición política, porque se va a quemar en esos dos. Haría un gobierno de gestión para sacarnos del filo del abismo en el que estamos. Yo estoy de acuerdo con él. Entonces hay dos maneras lo digo porque justifico así lo que he escrito en redes. Yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Su Majestad ayer, porque creo que tiene que ser neutro. Dijo Felipe VI que habría que evitar elecciones. Pero en las elecciones es una alternativa posible, opinable, política, que depende de los partidos políticos, y yo creo que a él debe mantenerse neutro. Salvo que la interpretación sea muy inteligentemente lo que ha dicho don Juan Carlos, que es decir, oiga, pero a lo mejor es un aviso de que yo me sacaré a alguien. Entonces les puede meter el miedo en el cuerpo a todos. Pues no cabe descartar esa posibilidad. Por cierto, Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular, ya está viendo que van por ahí los tiros, porque ha dicho en el día de hoy que si Sánchez no logra sacar adelante la investidura, que por qué no va a poder presentarse alguien diferente al líder del Partido Socialista. Vamos a verlo. Nosotros nos preguntamos por qué tiene que ser Pedro Sánchez el candidato. El rey podría proponer en este caso a otro candidato que fuese de consenso. El dilema puede resolverse impulsando otro candidato, impulsando otra candidatura e incluso, como algunos han avanzado ya, con una alianza de los constitucionalistas, con una alianza entre Partido Popular y Ciudadanos, con la abstención del resto de partidos constitucionalistas y del Partido Socialista. Bueno, no parece probable que esto vaya a ser así, ¿no? Bueno, otro que está en campaña, porque este es un claro mensaje de decir, para la próxima, votadme a mí y no votéis a Ciudadanos, los que han votado, porque dice, ¿para qué? Porque, hombre, somos los mismos, ¿no? Está diciendo, sí, total, somos los mismos, bueno, estos son mis muletas. Pero este disparate que ha hecho este señor, fíjate, quiere con 125 diputados que se abstenga ni más ni menos que el Partido Socialista, cuando en el 2016... el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos eran 130 escaños, es decir, algunos más, no mucho más, pero algunos más. ¿Y qué hizo el Partido Popular? Votó en contra, ¿no? O sea, este personaje está ya en campaña, así que está claro. O sea, ahora mismo tienen 123. 123 más los dos de Navarra suma. Entonces, es lo que él dice, ¿no? Tengo más que Sánchez, pues que se abstenga Sánchez. Digo, es que este es un cachondo. Según el CIS, todas las encuestas que hemos ido viendo, la última especialmente favorable a los intereses de Pedro Sánchez y del Partido Socialista. Le otorgaba más de un 40% del voto. Esto, recordemos, traducido en escaños, nos vamos más allá de la mayoría absoluta. Más del 40% cosechó, por cierto, Mariano Rajoy en noviembre de 2011 con 186 escaños. ¿Creéis de verdad que si hubiese repetición de elecciones? Es decir, si el 10 de noviembre los españoles vamos una vez más a votar unas generales, cuarta vez en 4 años, por cierto, ¿el PSOE ampliaría esa mayoría? Yo no tengo ninguna duda. No sé si llegaría a la mayoría absoluta. Hombre, eso me parece... ¿Es posible? ¿Es posible? ¿En un escenario con 5 partidos? Yo creo que es posible, porque la gente realmente lo que ha votado no se está trasladando. O sea, no está habiendo diálogo, no está habiendo acuerdos. Entonces ahora va a tener que elegir entre lo menos malo. Estamos pasando la responsabilidad a los ciudadanos. Y claro, el PSOE, lógicamente, va a recoger muchísimos más votos. No sé si va a llegar a la mayoría absoluta, pero vamos, puede llegar a los 155, 160 escaños tranquilamente. 13 puntos más le otorga José Félix Tezanos, el director del CIS, al Partido Socialista. Pero a mí hay cosas que no me encajan. Por ejemplo, que los 3 partidos de la derecha bajen. Puedo entender que bajen 2, pero alguno de esos 3 tiene que recoger el voto. Baja el PP 3 puntos, Ciudadanos baja 3... y Vox baja 6. Hubo una encuesta reciente... Es decir, que, perdón, los votantes de la derecha se van al PSOE. Hay una encuesta reciente también de Invimark, que también se publicó esta semana pasada, que va un poco en esta línea. Y es que yo a Tezanos le tuve que pedir perdón, porque lo puse a caldo, como muchísimos españoles, y luego fue el que más acercó a resultados. Entonces, tiene todos mis respetos, realmente. Entonces... no sé si esto realmente, pero ya es que no es el único que ha dicho que esto es así. También lo ha dicho Invimark en el barómetro este de la Sexta el viernes pasado. Sí. Lo digo porque esto hay que decir, para informar a los
televidentes, como se decía antes, que es una encuesta hecha antes del debate, investidura y todo eso. Es correcto. Entonces, la esperanza sería que los españoles hubieran aprendido en todo este tiempo, que yo creo que ha habido muchísimos mensajes, muchísimas lecciones que sacar de todo, siendo la más reciente e impresionante la de Navarra, por ejemplo, ¿no? Pero desoladoramente no creo que hayan aprendido, por lo cual yo, no absoluta y tal, pero que el PSOE crecería, sí, que lo creo, que solo fuera a costa de los de Podemos. Pues que bajen los tres de la derecha, yo no creo que le fuera tan mal al PP, en absoluto. Esta encuesta la publicaba el CIS la semana pasada. Vamos a ver la publicada en el día de hoy por el diario La Razón. NC Report para La Razón, preguntando sobre la posibilidad de una repetición de elecciones. La pregunta es evidente. ¿Está a favor de esa repetición? Que no, el 48,5%, es decir, casi la mitad de los encuestados. Y sí, están a favor de ir nuevamente a votar en unas elecciones generales, un 33,3%. Vamos a la siguiente pregunta. Ahí está. ¿Quién es el responsable de este bloqueo? Pues casi la mitad señalan directamente a Pedro Sánchez, al Partido Socialista. Esto no se traduce en el auge que recoge el CIS. El 17,2% señala a Podemos, el 7,6% a partidos separatistas, ya sean catalanes o vascos, el 5,9% al PP, el 5,1% a Ciudadanos y un porcentaje no menor, por cierto, un 23,6% no sabe, no contesta. Siguiente pregunta, tercera y última, de las que plantea esta encuesta del diario La Razón. ¿Qué le parece el pacto del PSOE con Bildu en Navarra? Bien le parece al 21,5%, mal al 54,4%, más de la mitad, y no sabe, no contesta el 24%. ¿Quién quiere tomar la palabra? Es que no es mal, yo se lo cedo ahora mismo. Inmoral. Pero le cedo la palabra con mucho gusto a Juan. Bueno, la primera de las preguntas es que yo creo que la gente está respondiendo que quién ha sido el responsable no del bloqueo, sino de que no haya habido un pacto de gobierno entre PSOE y Podemos. Yo creo que eso es lo que están realmente identificando y por eso sale tan alto. Y realmente el otro 48% que se vota, realmente no correspondería a votantes del PSOE incluso, ¿no? Por decir, y son esos que precisamente no le votarían en unas próximas elecciones. Respecto a los de Navarra, bueno, hagamos un poco de historia. Venimos de un gobierno en Navarra que hoy, creo, hasta hoy, gobernaba Yeró Abay, ¿no? Sí, señor. Y con consejeros de Bildu dentro. Creo Sí, que sí. era así. Y a partir de mañana gobernará el PSOE con consejeros de Podemos y de Yeró Abay. Y de Izquierda Unida. Izquierda Esquerra. Por lo tanto, no va a estar Bildu en el gobierno. Podrá estar condicionando cosas, pero Va a estar en la mesa del Parlamento. Sí, pero en el Ejecutivo no va a estar. No va a estar manejando dineros, que es como se gobierna. Por lo tanto, algo se ha avanzado, no mucho, pero un poquito se ha avanzado. La desgracia de todo esto es que Navarra tenía que haber formado parte de un pacto global de Estado y de negociación entre el Partido Socialista y Ciudadanos, porque lo lógico en Navarra hubiera sido una coalición entre Navarra Suma y el PSOE. Eso lo hubiera sido lo lógico, a cambio también de otros pactos, y ya me refiero a un pacto de gobierno PSOE-Ciudadanos. Eso hubiera sido lo lógico, pero claro, si nos ponemos... No queremos hablar con nadie desde el principio, nos negamos a sentarnos con el candidato y llevamos desde el mes de febrero de este año diciendo que no vamos a pactar con Sánchez nunca, pues hombre, realmente los responsables somos más de uno, ¿no? O sea, no solamente tenemos que echar la culpa a Sánchez en este aspecto. La pregunta es obligada. Es que en una cosa no estoy de acuerdo con don Juan Carlos. Es decir, yo creo que lo de Navarra es muy importante, no solo por las cuentas que ha hecho, que están bien hechas y eso, sino lo de Navarra es importante políticamente porque antes había lo que había y se sabía, es decir, antes, bueno, pues igual que hay el PNV, ese famoso partido racista reaccionario que está gobernando en todo Euskadi hace tiempo, sí, bueno, pues ahí estaban. La importancia política es el cambio radical, y para mí deshonesto y inmoral, del PSOE o del Partido Socialista de Navarra, que se ha pasado los últimos 4 años, por ciento, metiéndose con Yeró Abay todo lo que hay que meterse y más. Y ahora de pronto somos amiguitos. Entonces, yo creo que ahí el mensaje político es
desastroso y sí le doy importancia. Por lo demás, ¿quién es responsable? Sobre todo, dice, ¿usted prefiere elecciones o no? Y dice, hombre, según y cómo. Es decir, si a mí me dice que si prefiero elecciones a un gobierno Podemos-Sánchez, hombre, yo prefiero que la gente se lo vuelva a pensar, desde luego, porque sería una catástrofe, como escribe alguien en un catedrático en El Mundo, es un disparate fenomenal. Pero, ¿cuándo digo un disparate? ¿No? Yo ya me salgo de la política de partidos, puesto que no pertenezco a ningún partido. Es decir, para el bien común de los españoles, en mi opinión, claro. Decía antes que la pregunta es obligada. Navarra Suma es la unión entre UPN, que es la marca con la que el PP tradicionalmente se ha presentado en la Comunidad Foral, y Ciudadanos. Fue el partido más votado con 19 diputados. El segundo fue precisamente el Partido Socialista con 11. ¿Por qué no es posible a estas alturas, si todos dicen odiar o al menos no querer a los independentistas, ya sea en Cataluña, ya sea en el País Vasco o ahora en Navarra, para evitar la presencia nacionalista o para evitar el bochorno de la abstención de Bildu? ¿Por qué es tan complicado un pacto entre Navarra Suma, es decir, Ciudadanos, PP y Partido Socialista? ¿Esto es lo que posiblemente haya cerrado la puerta a una abstención de PP o Ciudadanos al señor Sánchez el 23 de septiembre? No, yo creo que esa posibilidad nos la cerramos nosotros mismos, porque el propio Esparza, justo al día siguiente de las elecciones, UPN, ya dijo que estaría dispuesto a dar sus 2 escañitos, ¿no?, a Sánchez si se hablaba de Navarra Suma. Pero salieron en tromba Casado y Rivera para decir que ellos eso no, vamos, que ni de coña. O sea, insisto, nosotros tenemos mucha culpa de lo que ha pasado. Y además, como yo estoy dentro y sé lo que pasa, el PSOE y el PP son adversarios políticos. Pero el PP y Ciudadanos son enemigos. Esa es la realidad. Sí, sí. Por lo tanto, se está especulando de que el señor, otro disparate que ha dicho el señor Egea, de ir a Cataluña, ¿no?, en coalición, ¿no?, con a las autonómicas, ¿no? También lo estaba runtando la propia Cayetana Álvarez de Toledo, bueno, que ahora veremos la entrevista, por cierto, que ha concedido a ABC. Bueno, pues no sé si quieres dar paso a la entrevista y luego lo comentamos, pero... Vamos a verlo. Vamos a ver la entrevista que Cayetana Álvarez de Toledo, la nueva portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, ha concedido al diario ABC y ha dicho esto. La cercanía del PP y Ciudadanos es evidente, no se justifica la fragmentación. Nunca podría haber estado en Vox y en cambio sí voté a Ciudadanos. Yo llevo tiempo defendiendo una reagrupación del espacio de la razón. ¿Qué me separa a mí de Inés Arrimadas y de Juan Carlos Girauta? Me identifico más con Aznar que con Rajoy. Yo me fui del PP de Rajoy y he vuelto al PP de Pablo Casado. Vox es un partido nacionalista y a mí el nacionalismo no me gusta. Y es un partido con tendencia a la ficción y a mí las ficciones en política tampoco me gustan. Vamos a las alusiones a Ciudadanos, es decir, que contempla ese espacio común de PP y Ciudadanos. Está de alguna manera contradiciendo a su jefe, que es Pablo Casado, porque los hechos hablan por sí solos. Siempre digo que hay que atender a los hechos y no a las palabras. El hecho es que Casado le dijo no a Esparza, UPN, en Navarra, esa posibilidad de entenderse con el Partido Socialista. Por lo tanto, esto que está proponiendo Cayetana Álvarez de Toledo o el propio Teodoro García Egea de ir en coalición en algunos puntos importantes de España, en Cataluña, por ejemplo, para tratar de, bueno, que los efectos de la ley DON no sean los más perjudiciales posibles. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuál es su traducción política, lo de Cayetana Álvarez de Toledo? Bueno, la explicación es que ahora estamos en otro momento y ellos ya están en campaña. Es decir, esto tiene un claro mensaje, que es a los votantes en una futura elecciones próxima que decidan. Ellos además en Cataluña están en precario, porque realmente están prácticamente desaparecidos, ¿no? Por lo tanto, esa estrategia que, insisto, no creo que vaya a ocurrir nunca, ellos buscan que en esa mentalidad buscar ese voto útil, ¿no?, ante unas nuevas elecciones. Pero tampoco nos olvidemos de una cosa, a Sánchez se le podrá acusar de ser pues un funambulista, de un tío que quiere agarrarse al poder, como Rivera y Casado, o sea que no se diferencian, al final son todos los políticos igual, pero a día de hoy ni ha montado un grupo terrorista como hizo Felipe González,
ni ha montado una caja B y una estructura de corrupción como hizo el PP. Por lo tanto, tampoco se le puede todavía, no sé qué hará, pero todavía no se le puede decir que es una persona que está vendiendo la patria, ¿eh? Entonces vamos a ser un poquito coherentes y, como antes decía don Eduardo, vamos a trabajar por el bien de todos los españoles y no por el vuestro, porque si os ve el plumero estáis todos en campaña ya. Bueno, una modesta matización, es decir, no todos los políticos. Lo que hemos fracasado olímpicamente no somos igual que los que han llegado. Bueno, los que han llegado, ¿sabes? Porque han llegado también, ¿no? Sí, por el lío. Pero bueno, no, yo quería decir, hombre, hay una cosa también anecdótica, que es que, hombre, ahora Cayetana, que me alegro mucho que sea la portavoz, porque por fin va a ejercer el PP algo de pedagogía y decir las cosas claras. Es decir, Cayetana es, recogiendo un término, la anticomplejín en esto, y por lo menos espero que diga las cosas claras. Pero claro, pretender aliarse para Cataluña, hombre, si es Cataluña está sola, han tenido uno. Claro, otra cosa es a nivel, pero ¿qué está proponiendo a nivel de España? Pues englutir hacia, claro, eso con Albert Rivera no va a ser posible. Y el problema de Cayetana no es, el problema de Casado será Albert Rivera, pero el problema de Cayetana no es Albert Rivera, es Feijóo, es Alonso. Porque, una vez más, ¿por qué no ha habido en España, yo insisto, intento ver el análisis de las raíces, ¿por qué no ha habido en España una cosa que hubiera habido en cualquier democracia europea de las conocidas, Francia, Alemania, etcétera, si hubiera habido semejante golpe de Estado, que es inmediatamente un gobierno de salvación nacional, donde ahí sí que hubieran estado todos? Pero que yo lo he defendido, que ojalá, que todavía se podía haber hecho ahora. ¿Por qué no lo hay? Porque hay una parte... O sea, la llamada izquierda española, que desde luego tiene cosas que no corresponden a la izquierda, como su despreocupación por la igualdad de los españoles y su falta de patriotismo, hay una parte que no admite que estamos ante un golpe de Estado y ante que el núcleo del problema es este. Y a partir de ese momento no hay manera de hacer un gobierno de coalición, porque es que yo entiendo que pueden ser muy oportunistas Casado y Rivera, pero ya aliarse con una persona que tan ricamente se apoya en Bildu, no solo, además, para ahora en Navarra, sino que se apoyó en el momento de desbancar a Rajoy también, ¿eh? O sea, que no es nuevo, ¿no? Y bueno, pues, yo creo que lo primero sería que tuvieran un acuerdo sobre el problema llamado territorial, que no es tal, que es un problema de totalitarismo. Entonces sería mucho más fácil, pero no es posible. Entonces estamos dándole vuelta, y ¿cómo no se da un gobierno de salvación nacional? O por lo menos se da en la provincia de Navarra, o por lo menos... Pues el problema es ese, porque es que hay una fuerza importante, vertebral española, que es a la que yo he pertenecido durante 27 años, que es el PSOE, al que le importa un pito de la unidad de los españoles, y eso es muy duro. ¿Usted cree que no hay nadie en el Partido Socialista que ahora mismo clame por la unidad de España, o que pueda decir públicamente no a la deriva que está adoptando el señor Sánchez? El único que queda que yo conozco que todavía es de carné es Joaquín Leguina. Paco Vázquez. ¿Joaquín Leguina aún sigue siendo de carné? Sí. Ah, pues no me consta. Corcuera, mi maestro, cuando estábamos los dos en UGT y prácticamente yo le llevaba la maleta. Fiaur, esta gente, pues ya prácticamente pues, han ido. Bueno, yo creo que Alfonso y Felipe, que perdieron la ocasión de dar un puñetazo encima de la mesa con la autoridad que tenían, ya no la tienen. Supongo que seguirán siendo pero vamos, ahora mismo no. Ahora mismo vamos a hablar tranquilamente. Las bases, o sea, lo que hay, son podemitas. Eso es cierto. Ese es el problema, son podemitas. Por eso Sánchez es secretario general del Partido Socialista. Claro. Esa es una de las razones. Es que el populismo está invadiendo todos los espectros del arco político. Todo. Y ahora ha aflorado ya desde hace un mes, desde lo de la banda, que ha aflorado el liberalismo populista. Sí, el liberalismo también populista. También ha aflorado ese nuevo populismo, el del liberal populismo, como queramos llamarlo. Eso es lo que hoy estamos viendo también, y fíjate, no pensábamos que iba a ocurrir. No, pues, pero antes ha habido el liberal foralismo del señor Alonso, que eso ya a mí que me lo explique, no sé. El liberal foralismo, ahora algo más, pero en fin, bueno, lo dejamos ahí. A propósito de la Comunidad de Navarra, María Chivite el pasado viernes se convertía en presidenta gracias a esas 5 abstenciones de Bildu. Ya lo contamos en este programa, nos cogía en directo, minutos pasados de las 7 de la tarde. Hoy María Chivite y Uxue Barkos, la presidenta saliente, han
ha hablado en la Cámara Foral. Se ha producido ese traspaso de poderes, como decía la presidenta Chivite, en el despacho del equipo de presidencia, del equipo de la presidenta, y en cualquier caso la colaboración plena no puede ser de otra manera en la medida en que la relación entre el gobierno saliente y el gobierno de esta 10ª legislatura tiene sustancia de relación también en los contenidos que mantenemos los grupos parlamentarios y en los contenidos que mantendrán el anterior gobierno con este que ahora asume la responsabilidad. La presidenta Barco se ha mostrado siempre en esa actitud, ¿no?, de facilitadora en el cambio de un gobierno a otra. Las formas han sido buenas desde el primer momento, se ha mostrado colaboradora desde el minuto 1 y luego, bueno, pues también en el fondo. El pacto con Bildu de por sí ya es algo que nos parece mal, pero es que además se ha producido en una semana en la que hubo 2 actos de homenaje a etarras. En Hernani, un señor que había matado a 5 guardias civiles salía de prisión y era recibido como un héroe. También en Etarra, que había secuestrado a José Antonio Ortega Lara. Recuerden, 532 días estuvo Ortega Lara en un zulo en Mondragón. Vamos a ver en el siguiente vídeo los homenajes a ETA que se siguen produciendo mientras el gobierno sigue mirando hacia otro lado. 177 desde que Sánchez está en la Moncloa. Se han producido 177 homenajes a excarcelados etarras durante el gobierno de Pedro Sánchez, algo que se ha convertido en toda una fiesta en las ciudades natales de estos terroristas. Recibimientos entre icurriñas, aplausos y bengalas, y una ofensa directa para las víctimas del terrorismo. Pero ¿por qué no se persiguen estos actos? Desde Vox lanzan una pregunta directa a Pedro Sánchez. Nuestra pregunta al gobierno es bien clara: ¿cómo va a tomar y qué medidas va a llevar a cabo para que se eviten este tipo de enaltecimientos del terrorismo? 3 de estos homenajes se han producido recientemente, los 3 en menos de una semana, y nadie ha sido capaz de impedirlos. En Hernani recibieron a José Javier Zabaleta como un héroe. Después de 32 años y con la sangre de 6 víctimas en sus manos, salía de prisión. Su crimen más sanguinario se produjo en 1980. Murieron 5 personas en un bar de Guipúzcoa. Nos vamos ahora a Oñati. Allí se homenajeó a Xavier Ugarte. En 1988 participó en el secuestro de Ortega Lara, el más largo de la historia de la banda terrorista. 532 días cautivo en un zulo de dimensiones ridículas en las que apenas cabía de pie. Se le condenó a un total de 200 años, pero solo cumplió 22. El tercer homenaje se produjo aquí, en Vitoria, el pasado 30 de julio. Allí recibieron a Aitor Celaya entre vítores y aplausos. Con tan solo 25 años ingresó en prisión preventiva por la posesión de material explosivo. Después de 6 meses y tras pagar una fianza de 6.000 euros, quedó en libertad a la espera de la celebración del juicio. Recordamos que por estos homenajes la Asociación de Víctimas del Terrorismo ya presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional. Sin embargo, la escena se ha vuelto a repetir y el Partido Popular así lo denunció. Infame, otro más, y esta vez en la capital de Euskadi, Vitoria-Gasteiz, ante la pasividad del PNV y el PSE. Asesinos a los que reciben como héroes ante la pasividad del gobierno. Son ya 177 homenajes durante el mandato de Sánchez. ¿Continuará dejando que se produzcan de forma impune? La pregunta. Creo que es bastante triste el hecho de tener que plantearla, pero parece que desde que ETA no mata, hace ya 10 años, el último atentado perpetrado en suelo español fue en el verano del año 2009. En tanto que dejaron de matar, parece que ya no tiene tanto peso político todo lo que representa a ETA, y estos 177 homenajes parecen así demostrarlo. Porque ¿dónde está la delegación del gobierno en Navarra o en las 3 provincias del País Vasco cuando se producen este tipo de actos de enaltecimiento? Si se producen es por complicidad de quienes mandan. ¿Y dónde está la esencia, no? Porque esto es... vamos a ver las cosas. Primero, eso no es nuevo. Se han producido también bajo gobiernos del PP y todo eso. Supongo que los 177 que se acumulan ahora se debe porque los años de plomo, pues hubo unas sentencias y están coincidiendo el final de estas sentencias. Y
esto es la prueba de un Estado fallido y de una sociedad más que enferma, pero me refiero a toda la sociedad española, porque que esto en cualquier lugar provocaría un clamor. Yo no conozco gente que haya hecho enaltecimiento de la gente de Baden-Meinhof o del Ejército Cero o de las Brigadas Rojas, ¿no? O de la OAS. Pero bueno, dicho esto, me permito decir que ha sucedido una cosa todavía peor. Y es que el convicto Otegi ha dicho, y quedan 250 presos, que serán 250 homenajes más. Sí. Y con ese individuo está negociando el gobierno y lo acepta como interlocutor. Eso es lo grave. Es decir, que ¿por qué son impunes y son eso? Hombre, porque para el gobierno, para un partido llamado de izquierdas, de valores de izquierdas, esto es normal. Ahí es donde evidentemente ya se pierden todos los referentes. 35 segundos para Juan Carlos Bermejo. Ay, perdona. La Fiscalía está investigando ya por orden del gobierno estos actos. No digo que sea suficiente, pero bueno, por lo menos está cumpliendo con su obligación. Veremos a ver qué pasa en las próximas semanas. Bueno, pues parece que el de ETA, desgraciadamente, es un tema amortizado, que la clase política española apenas se suscita indignación. No vemos indignación en los grandes partidos por este tipo de cosas. ETA dejó de matar hace ya 10 años, pero hoy hay que decir que si dejó de matar es porque había letra pequeña en ese acuerdo. Bildu está en las instituciones. Y lo los pagamos representantes nosotros. De la banda terrorista ETA. Enrique Calvet, muchísimas gracias por estar con nosotros. Una sola acotación. ETA dejó de matar porque ganó. Totalmente de acuerdo. Punto. Juan Carlos Bermejo, muchísimas gracias. Un placer. Nos marchamos a publicidad. Volvemos enseguida. No se vayan. Seguimos en la redacción abierta, parte de análisis con Borja Gutiérrez, el que fuera alcalde de Brunete. Muy buenas noches, Borja. Buenas noches, Javier. Bueno, esta semana, aún no de manera oficial, muchos pensamos que íbamos a tener ya la investidura de Isabel Díaz Ayuso. Esto aún no se ha confirmado, no se ha concretado. El presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad, hoy ha recibido a algunos líderes, por ejemplo, Rocío Monasterio de Vox, Íñigo Errejón de Ahora Madrid e Isabel Serra de Podemos. Aún no se ha convocado esa votación de investidura. Bueno, lo que sí parece evidente es que después de haber anunciado los tres partidos, Vox, Ciudadanos y PP, un acuerdo, parece que es inminente. Es decir, yo creo que bueno, pues continuará recibiendo a los líderes y bueno, pues agosto es hábil, es decir, a todos los efectos es hábil y lógicamente ya lo que deseamos todos los madrileños es que cuanto antes haya un gobierno, porque aún a pesar de que el gobierno en funciones está trabajando y mucho, y lo hemos visto en los últimos días, desgraciadamente, con los incidentes que hemos tenido en la sierra, tanto norte como oeste de la Comunidad de Madrid, con diversos incendios, muchos de ellos provocados, y desde aquí ya hago un alegato para, por favor, cuidado con el campo, porque no solamente es la destrucción que hacemos de nuestro ecosistema, de nuestra fauna, nuestra flora, porque evidentemente la fauna y la flora lógicamente se ven afectados, sino además el riesgo que corren las vidas humanas. Los últimos incendios en Cenicientos se ha podido ver el riesgo que han corrido diversas urbanizaciones y que han tenido que ser evacuadas. Bueno, pues hemos visto que la Comunidad de Madrid ha estado funcionando al 100%, pero independientemente de eso, eso no quiere decir que los ciudadanos ya necesitemos un gobierno que esté preparando los próximos presupuestos. Lo normal para que los presupuestos puedan ser aprobados y tengan validez en enero de 2020, deberían ser presentados en la Asamblea aproximadamente en octubre. Un liberal puro, Borja, diría que qué bien que no tenemos gobierno, ¿no? Bueno, ya sea el de Madrid o el de España. No, no creo que un liberal puro... el liberal puro puede estar de acuerdo, más o menos de acuerdo, en que el gobierno sea más o menos intrusivo. Pero yo creo que un liberal puro debe estar de acuerdo en que el gobierno exista. Un gobierno que, eso sí, acate las normas básicas de la economía liberal, como es la bajada de impuestos, la defensa de la propiedad privada, la seguridad jurídica y la defensa en definitiva de los derechos del individuo. Pero la ausencia de un gobierno que pueda gestionar unos presupuestos, no de un gobierno que lo hay, sino de un gobierno que pueda gestionar presupuestos, creo que no es positivo para nadie. Y es más, ahora es cierto que en estas próximas 4 o 5 semanas poco les van a dejar de vacaciones a los miembros de la nueva corporación regional, vamos a decirlo así,
porque van a tener que ponerse manos a la obra con un presupuesto muy importante y un presupuesto que sin lugar a dudas va a ser decisivo en los planes futuros de la Comunidad de Madrid. Vamos a verlo a Juan Trinidad, presidente de la Asamblea de Madrid, que hoy ha recibido a Rocío Monasterio, la líder de Vox, Íñigo Errejón de Ahora Madrid, también Isabel Serra de Podemos. Estos son imágenes de esta misma mañana. Los políticos no se han ido de vacaciones, Borja. Habrá mucha gente que esto le guste verlo, ¿no? A trabajar, nada de marcharse a la playa, que no habéis hecho los deberes. Y, en fin, cualquier imagen en la que podamos apreciar a esos políticos hoy en la Asamblea de Madrid con Juan Trinidad, pues le van a dejar con un buen cuerpo. Errejón, luego lo veremos, ha hecho mucho hincapié, Borja, en la solicitud de la petición de la Fiscalía de imputar a Esperanza Aguirre. Es una noticia que conocíamos el viernes pasado por la financiación ilegal del Partido Popular en Madrid, a Esperanza Aguirre y también a Cristina Cifuentes. Bueno, también ha hecho unas declaraciones bastante positivas para él y para toda la izquierda, que apoyará a Pedro Sánchez. Él habría apoyado a Pedro Sánchez, pero hombre, yo aceptaría también que tuviera ese énfasis y ese entusiasmo y esa vehemencia para pedir también que no prescriban los casos de los ERES de Andalucía, que siguen prescribiendo lamentablemente por el tiempo. En concreto, lo que ha dicho Errejón es cómo Ciudadanos y Vox pueden apoyar al PP, que si no les da vergüenza. Bueno, ¿y cómo puede él apoyar o decir que apoya un gobierno formulado bajo el ecosistema del señor Sánchez cuando tiene el mayor caso de corrupción de la historia de la democracia y el mayor caso de corrupción en Europa, que es el caso de los ERES, y que está permitiendo con su anuencia, con su mirada hacia otro lado, porque, en fin, esa vehemencia que ya, bueno, pues exhibe con Cristina Cifuentes y con Esperanza Aguirre sobre todo, bueno, pues no la exhibe con los casos de los ERES, y lamentablemente hemos de decir que el resto de casos están siendo juzgados, al menos los que compete al Partido Popular, pero el caso de los ERES está produciendo un hecho inaudito en la democracia y en el sistema jurídico español, y es que por falta de celeridad están prescribiendo los casos. Eso el señor Errejón, yo también le pediría por favor que lo demandara, lo denunciara y utilizara la misma vehemencia contra ello. Luego vemos también una entrevista que ha concedido el señor Errejón al diario El País. Yo digo que desde hace ya algún tiempo, desde que Errejón en concreto rompiese con Pablo Iglesias, la izquierda mediática está tratando de blanquear a Errejón, es decir, esta es la izquierda buena, la izquierda moderada, la izquierda moderna, la izquierda cool del siglo XXI, que ha roto ya con el discurso chavista, con la procedencia, el origen del señor Iglesias y de Errejón, que en el año 2010 en la Complutense, en la Facultad de Ciencias Políticas, hacían escraches a la señora Rosa Díez. En definitiva, que Errejón en muy poco tiempo ha viajado de la extrema izquierda a una izquierda europea y homologable. Bueno, yo creo que Errejón representa el lobo con piel de cordero, lo he dicho muchas veces. Es un comunista bastante más rancio de lo que pueda ser Pablo Iglesias. Tiene menos discurso, tiene un discurso aprendido, nada más, pero es bastante más rancio. Se sabe adaptar mejor al medio, ¿no?, que Iglesias. Bueno, le defienden ahora los medios. A Iglesias ya le dan los medios de comunicación de la izquierda amortizado, y cuando dan a un personaje amortizado hay que buscar un nuevo líder. Solamente una reflexión para nuestros televidentes, y en estas horas de la noche que conviene además las reflexiones y son muy positivas. ¿Qué otro personaje con la edad que tiene Errejón y además la demagogia habitual que utiliza se pueda unir de la mano de la señora Carmena, que es una comunista recalcitrante, que ella misma formó parte del Partido Comunista de las primeras elecciones democráticas? Esta señora, que lo reconoce, que es una comunista recalcitrante, resulta que es el ídolo político del señor Errejón, de tal modo que han ido partícipes en el mismo proyecto político. Pues eso ya nos va dando una indicación, es un semáforo en verde de lo que propone el señor Errejón. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que es el nuevo comodín que quiere utilizar la izquierda socialdemócrata del Partido Socialista para que pueda ir desbancando y desvirtuando la figura del señor Iglesias para futuros pactos de gobierno. Además, hay un hecho muy significativo. En España estamos acostumbrados a que la izquierda, esto en el resto de Europa también, y en el mundo, por supuesto, pero en España particularmente, porque utilizan de manera subverticia las redes sociales para tratar de engañarnos a los españoles. Y ya el señor Errejón ha dado la primera premisa para saber que sus intenciones, las que está explorando, van muy por delante de la Comunidad de Madrid y muy por encima de la Comunidad de Madrid, que es España. El señor Errejón ha dicho, y esto es una máxima, que él no se va a presentar a las elecciones nacionales en caso de haber unas nuevas elecciones. Bueno, pues eso es
una negación de la afirmación. Es decir, el señor Errejón realmente, si hubiera unas nuevas elecciones en noviembre, sería un partido que participaría y tendría una confrontación directa con el señor Iglesias. Esta es la entrevista que ha concedido al diario El País Íñigo Errejón. Vamos a ver algunos de los mejores momentos. Yo sí habría aceptado la oferta de Pedro Sánchez. Aquí intentamos un gobierno diferente y Ciudadanos se retrata eligiendo a Vox cuando tenía nuestra mano tendida. Eso ha hecho que mucha gente nos mire, también en el resto de España. Y creo que entre dos grupos que no se ponían de acuerdo se ha usado mucho el rumor de que Más Madrid pensaba dar un salto a la política nacional para meterse miedo. Pero las negociaciones que se basan en el miedo no funcionan. Si solo tienes pragmatismo te puedes convertir en un cínico, pero si solo tienes convicciones morales te puedes convertir en un fanático. Y la izquierda tradicionalmente ha creído que la verdad está constituida y que el que se aparta un milímetro es un vendido. Vive en una especie de inquisición permanente como si lo que más definiera a la izquierda es que el aliado no lo es. Dos cosas que me han llamado poderosamente la atención en esta entrevista. La primera, bueno, el titular que destacan en El País, es un rejonazo, nunca mejor dicho, a Pablo Iglesias. Yo sí hubiera aceptado la oferta, es decir, el culpable de que ahora mismo no tengamos gobierno progresista o de izquierdas en España es Pablo Iglesias. Esto lo está diciendo Íñigo Errejón. Y por otro lado, Borja, la parte en la que habla de pragmatismo. Dice que si uno es demasiado pragmático se puede volver un cínico, pero que si tiene demasiadas convicciones morales, bueno, que al final pues te puedes volver un fanático. Y cuando él decía que Venezuela estaba estupendamente porque se comía 3 veces al día, que era pragmatismo, convicción moral... Eso lo dijo cuando le preguntaron por las colas en los supermercados. Claro, simplemente era una ofensa moral a todos los españoles y los venezolanos, muchos miles de venezolanos exiliados en España. Bueno, el señor Errejón es, como digo, y lo vuelvo a repetir, un lobo con piel de cordero. Este señor, su intención es presentarse a las elecciones con carácter y ámbito nacional. El señor Iglesias lo sabe, lo que le pasa al señor Iglesias es que también es un comunista tan recalcitrante que no ha sido y ha consentido que su figura política se acabara, porque se ha acabado, aunque él no lo sepa, yo no sé si lo sabe, pero yo creo que sí que lo sabe, se ha acabado con el único propósito de dejar su sello político, y eso al final las posiciones tan tozudas en política se pagan. A mí lo que más me sorprende, señor Errejón, y por lo tanto, insisto, es un producto político, yo no sé si a lo mejor de La Sexta o de algún medio de comunicación o lobby político de izquierdas que le interesa que ahora se escuche esta nueva izquierda de Errejón para que pacte con el Partido Socialista de Pedro Sánchez, pero sí que es cierto que Errejón ha cometido una serie de imprudencias dialécticas y políticas que nos hace ver que es toda una farsa. El señor Errejón hace poco defendía que en España debía haber partidos liberales. El germen del antiliberalismo en España se produce a partir del 15M y uno de sus mayores líderes es el señor Errejón, aquel que vivía de la política de Irán, la que cuelgan a los homosexuales en las plazas o lapidan a las personas o las apedrean por el hecho simplemente de que no concuerden con su pragmatismo moral, y además están amparados bajo el régimen totalitario del señor Maduro. Vamos a hacer una pausa, Borja. A la vuelta de la publicidad vamos a analizar ese documento que presentaba Vox y que finalmente era asumido tanto por Ciudadanos y el Partido Popular. A ver qué te parece. A la vuelta. Seguimos en la redacción abierta con el que fuera alcalde de Brunete, Borja Gutiérrez. En el día de hoy se ha reunido el presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad, con Podemos, con Ahora Madrid y también con Vox. La semana pasada, al fin, llegaban a un acuerdo las tres fuerzas conservadoras o liberales de derecha, como ustedes les quieran llamar, Ciudadanos, PP y Vox. Un documento que presentaba la propia Rocío Monasterio y que era asumido tanto por naranjas como por populares. Vamos a recordar qué era lo que decía ese texto. Se modificará la Consejería de Asuntos Sociales y Familia y pasará a ser la Consejería de Asuntos Sociales, Familia y Natalidad para revertir el invierno demográfico e incentivar y apoyar la maternidad. Se garantizará el derecho que asista a los padres para que sus hijos reciban la formación moral y religiosa de acuerdo a sus convicciones, tal y como está contemplado en el artículo 27.3 de la Constitución. Para ello, se introducirán mecanismos que garanticen la no injerencia de los poderes públicos en la educación de nuestros hijos. Pondremos en marcha de forma progresiva el cheque escolar. Se comenzará con la educación de 0 a 3 años. Se promoverá la libertad de elección de centro educativo.
Se colaborará con la Administración General del Estado para asegurar una inmigración ordenada, legal y respetuosa con nuestra cultura occidental y vinculada al mercado de trabajo. Borja, de todos esos puntos, nosotros hemos querido destacar los que nos parecen más significativos. ¿Entiendes que hay alguno que el PP haya tenido que aceptar a regañadientes, que contradiga bueno, sus valores, sus principios, su línea actual? No, yo creo que no. Yo creo que cerca del 70% de los... Hace poco salió una encuesta en el CIS que el 68% de los españoles se declara católico. A mí me reconforta mucho, sobre todo cuando leí las estadísticas por partidos. En el PP más del 70%, o al menos gente que votaba o decía votar al PP se definía el 70% como católico, pero es que en Podemos el 31%, es decir, Podemos no, hay alguno que todavía se salva, es decir, el 31% de los que afectos a Podemos, digamos que todavía pues pueden tener una línea de acción positiva. Bueno, pues la realidad es que yo creo que de todas esas medidas incluso hay algunas que ya se están gestionando, es decir, la libertad de centro educativo, al menos municipalmente hablando, existe. Es decir, lo que existe es más, es un valor añadido, que es la proximidad. No solamente la libertad, sino la proximidad. Tú puedes exigir el centro educativo más próximo para que la conciliación familiar sea realmente un hecho y no solamente un dicho. Y eso ahora mismo en la Comunidad de Madrid se está favoreciendo, se está incentivando y se está realizando. A mí sí que me parece importante, que creo que es el único detalle que a día de hoy no estaba reflejado en un papel, que es el censo de inmigrantes que puedan estar o no en una situación irregular. Bueno, pues eso yo creo que, bueno, pues es bueno. ¿Por qué no? ¿Por qué no decirlo? Estamos viendo casos, estamos por encima de todo para proteger las vidas humanas y el principio de solidaridad es máximo, pero también es conveniente saber a lo que te enfrentas en cada país, y yo creo que esa es la parte que quedaba por reflejar en ese texto. Por lo demás, insisto, hay cosas que ya se están haciendo. A propósito de la ley LGTB que aprobó Cristina Cifuentes, que era presidenta del PP en Madrid, también en la propia comunidad, Vox en la región de Murcia también ha llegado a un acuerdo con Ciudadanos y con el PP, van a formar gobierno, Vox se queda en la oposición, tampoco incluyó en ese acuerdo la derogación de la ley LGTB. Es verdad que en el caso de Madrid aún esta ley es más lesiva a los propios derechos. Hay quienes consideran que la ley LGTB en Madrid puede ser incluso la más radical de cuantas hay aprobadas en la legislación española. Esto se ha quedado fuera. ¿Tenía Vox alguna posibilidad, Borja, de luchar por derogarla, teniendo en cuenta que Ciudadanos lo había establecido prácticamente como una línea roja? Yo no creo que sea tanto la cuestión de la derogación de la ley en sí. Yo creo que lo que tienen que hacer los tres grupos políticos que van a gobernar la Comunidad de Madrid, dos con labor de gobierno y un tercero fiscalizando esa labor de gobierno, que va a ser Vox, con una labor importante, es que no se beneficie nadie de ese populismo que se ha generado en torno al LGTBI. Todos estamos de acuerdo en la defensa de los derechos y las libertades individuales. Yo soy un firme defensor de ello, pero los episodios que hemos vivido recientemente con las manifestaciones en las que han sido insultados, amedrentados, vilipendiados los políticos del grupo de Ciudadanos, tendría que hacer pensar a todos, a los tres grupos políticos que van a tener posicionamiento en el poder, de que hay determinadas asociaciones que manipulan, controlan y tergiversan la realidad que significa la libertad de expresión. Y eso es donde tiene que actuar el gobierno de la Comunidad de Madrid, en no conceder derechos a esas asociaciones, si con esos derechos y esos dineros van a utilizarlo de manera tendenciosa y politizada contra el equipo de gobierno. Cayetana Álvarez de Toledo es la nueva portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Hay quienes han recibido con bastante entusiasmo el nombramiento de Álvarez de Toledo, porque en la pasada campaña electoral, la que fuera de número 1 por la provincia de Barcelona, circunscripción de Barcelona, Álvarez de Toledo, que se siente más identificada con el PP de Aznar que con el de Rajoy, ella misma lo ha confesado en una entrevista que a continuación vamos a ver, hizo una campaña electoral de bastante, yo no la diría radical, pero que presentó batalla en Cataluña al rodillo hegemónico nacionalista, que tuvo algún episodio incluso, no diría la Universidad Autónoma de Barcelona, que recibió un escrache de los más intolerantes, y que todo eso yo creo que la convirtió en una de las novedades, de las estrellas del PP en esa campaña. Vamos a ver la entrevista que ha concedido la señora Álvarez de Toledo y enseguida la vamos a comentar con Borja Gutiérrez.
La cercanía del PP y Ciudadanos es evidente, no se justifica la fragmentación. Nunca podría haber estado en Vox y en cambio sí voté a Ciudadanos. Yo llevo tiempo defendiendo una reagrupación del espacio de la razón. ¿Qué me separa a mí de Inés Arrimadas y de Juan Carlos Girauta? Me identifico más con Aznar que con Rajoy. Yo me fui del PP de Rajoy y he vuelto al PP de Pablo Casado. Vox es un partido nacionalista y a mí el nacionalismo no me gusta. Y es un partido con tendencia a la ficción y a mí las ficciones en política tampoco me gustan. Vamos a empezar por el final. ¿Comparte Borja Gutiérrez esta calificación de que Vox es un partido nacionalista? Es que lo está equiparando, la verdad que no es la primera vez que lo hace la señora Álvarez de Toledo, también lo hizo durante la pasada campaña electoral, equiparando a Vox con los partidos nacionalistas, separatistas catalanes. Bueno, yo no sé si Pablo Casado comparte esta afirmación. Yo no lo sé, hombre, las expresiones también hay que ver un poco las circunstancias de cada expresión, porque, oye, quien hace 1000 entrevistas al día pues tiene el derecho a poder expresarse en cada una de una forma distinta, ¿no? Pero sí que es cierto que Vox en campaña, sobre todo en campaña, ha utilizado una serie de medidas que muchas de ellas todos sabíamos que eran difíciles de realizar. Es decir, yo creo que no hay nadie que no pueda sentir un cierto cariño a las propuestas reales que hace Vox. Yo no las llamaría de ficción, pero bueno, cada uno se expresa como quiere, ¿no? Pero sí que es cierto que hay algunas propuestas que todos sabíamos, y yo creo que los propios dirigentes de Vox también, que eran irrealizables, y a los hechos nos hemos visto como a la hora de formar un gobierno, pues muchas de ellas han tenido que ser, no voy a decir olvidadas o metidas en un cajón, pero sí al menos soslayadas para poder gestionar algo en positivo y que realmente tenga una forma real, ¿no? Y luego, por otro lado, pues yo sí que estoy muy de acuerdo, es decir, yo también soy del Partido Popular de Pablo Casado, yo lo he dicho muchas veces, además lo digo alto y claro, es verdad que en el Partido Popular nos encontramos muchos, eso es bueno, la diversidad es buena, muchas familias, muchas formas de pensar, pero yo sí que me afilié al Partido Popular en el año 93, en ese momento estaba José María Aznar y por supuesto Pablo Casado representa todo lo que yo encontré en el Partido Popular del año 93. Los partidos evolucionan, no necesariamente a mejor, igual que la vida, no necesariamente evoluciona mejor, pero lo importante es que siempre tengamos claro de dónde venimos. Ha dicho Álvarez de Toledo que ella no tiene ninguna diferencia con figuras de Ciudadanos como Inés Arrimadas, como Juan Carlos Girauta, y que jamás militaría en Vox, que se siente más cercana en Ciudadanos que en Vox. Es decir, el PP de Casado está más cerca del partido de Rivera que el de Abascal. Se lo pregunto, Borja, porque ya se estaba runtando la posibilidad de lo que ha sucedido en Navarra, con esa candidatura de Navarra Suma, compuesta por UPN y Ciudadanos. UPN ha sido la marca histórica del Partido Popular en la comunidad foral. Eso se pueda extender a nivel nacional en caso de que haya una repetición de elecciones el próximo 10 de noviembre. PP y Ciudadanos de la mano en una candidatura única. Bueno, yo creo que el Partido Popular ahora mismo precisamente no necesita en estos momentos, más que en los sitios en los que realmente peligre la unidad de España, una confluencia como así ha ocurrido y espero que siga ocurriendo, y puede ser Navarra, puede ser Cataluña o puede ser el País Vasco. Yo creo que el Partido Popular está en crecimiento, se ha recuperado realmente el discurso alto y claro que nunca debimos no perder, pero ocultar, voy a definirlo de esta manera, ocultar, eso no quiere decir que se haya gestionado mal, sino todo lo contrario, pero hay veces que también la ideología la tienes que llevar por bandera. Yo creo que el Partido Popular en estos momentos no necesita ninguna confluencia, aunque sí es cierto que es bueno que haya muchas sinergias con otros partidos políticos, bien sea Vox o bien sea Ciudadanos. Lógicamente te puedes sentir cercano a determinados líderes, como puede ser Arrimadas, como puede ser Girauta, como te puedes sentir muy cercano a otros líderes. Borja, yo en la confluencia veo cosas negativas y cosas positivas. Entiendo que quienes son entusiastas de presentarse de la mano de Ciudadanos lo hacen para, teniendo en cuenta las dificultades de la ley DONT, bueno, pues tratar de revertir el poder de la izquierda todo lo posible en muchísimas circunscripciones españolas. Pero, por otro lado, si uno mira dentro del PP, Casado, que es un nuevo liderazgo, que hace prácticamente un año ganó a Soraya Sáenz de Santamaría en esas primarias. Casado quiere construir un PP, o lo está construyendo, distinto al de Rajoy de los últimos 10 años. Por lo tanto, si ahora muy rápidamente ya abraza a Ciudadanos, y el señor Rivera, que después de estas últimas generales se quedó a tan solo 200.000 votos del PP, y no es ningún secreto que Rivera, de momento, por lo que ha venido hablando, y ha sido coherente, porque en la campaña electoral dijo: no vamos a apoyar a Sánchez, no vamos a investir a Sánchez jamás. Eso lo está cumpliendo Rivera,
cuando cambia opinión se lo criticamos, pero cuando es coherente también hay que reconocerlo. Entonces, en ese caso de que haya confluencia PP-Ciudadanos, ¿no puede ser peligroso para Casado un abrazo del oso por parte de Rivera? Bueno, yo creo que todavía eso está muy verde políticamente hablando, el hecho de que haya una confluencia a nivel nacional. ¿Por qué? Porque la confluencia, como bien acabas de decir, se ha conformado única y exclusivamente con el peligro de que en Navarra gobernaran, como así ha pasado, los golpistas con los proetarras o los herederos de ETA junto con el Partido Socialista y los comunistas. Ahí yo veo muy lógico, porque había un bien común por encima de todo, más allá de ideología, que era la defensa de España, la unidad de España y la dignidad de las víctimas. Eso mismo puede ocurrir en el País Vasco, o eso mismo puede ocurrir en la Cataluña que nos encontramos en estos momentos, y mucho más después de las sentencias que se esperan a partir de septiembre de este mismo año. Pero en el resto todavía hay mucho camino que recorrer. Yo creo que Pablo Casado es un líder sólido, es un líder joven que ha devuelto la ilusión, que con total seguridad se va a convertir en el próximo presidente de España, y que sin lugar a dudas él es el que tiene que aglutinar todas las fuerzas de centro-derecha en España. Yo confío en él, creo que incluso aún no teniendo esa potestad mayoritaria, sí que ha demostrado como líder que es capaz de conformar mayorías a base de acuerdos. Y creo que tampoco es malo que cada uno mantenga su propia idiosincrasia, más allá de las cosas que nos unen. Creo que el problema que ha habido con la izquierda en España, que solo ocurre en España, no ocurre en ningún otro país europeo, cuando hablan de que si en Alemania la izquierda y la derecha se unen, sí, pero hay una cosa en común que en España no sucede, y es que en España se pone en tela de juicio la unidad de nuestra patria, de nuestro país, por parte de la izquierda. Esto no ocurre en ningún país, y por tanto, si esa cosa básica, que es la defensa de tu patria, no la compartes, es muy difícil que se pueda llegar a acuerdos. Y eso lo tienes que compartir no solamente de boca o de palabra con una bandera por detrás, o en un meeting, o diciéndolo en petit comité. Lo tienes que conformar y compartir y decir alto y claro a base de hechos. Lo que ha ocurrido en Navarra es una tropelía contra la democracia, es una tropelía contra la memoria de las víctimas, y es una tropelía contra el Estado de Derecho, que el presidente, que el partido que representa en estos momentos mayoritariamente, porque tiene la mayoría, aunque sea simple, de España, se una con aquellos que han matado a 1000 personas, casi 1000 personas, y que tienen cerca de 400 crímenes sin resolver. Me gustaría que viésemos enseguida la entrevista que ha concedido al diario El Mundo Federico Jiménez Los Santos, que de un tiempo a esta parte ha sido el periodista que más ha atacado a Vox. Yo diría incluso que por encima de algunos del ámbito progresista. Vamos a verla. No es que plante cara a Vox, es que planto cara a gente que son aventureros de la política. En mi programa he tenido a todos los candidatos del Partido Popular, de Vox y de Ciudadanos diciendo que daba igual a cuál votaran porque se trataba de echar a la izquierda del poder. Vox está defendiendo cosas contra la ley de violencia de género y la ley de memoria histórica que solo defienden ellos. Solo por eso hay que apoyar a Vox. Creo que Santiago Abascal es una buena persona que está rodeado de gente buena y de oportunistas, como pasa en todo partido recién nacido. No sé si el mensaje que hemos podido ver hoy en las redes sociales por parte de Abascal es una respuesta explícita a Jiménez Los Santos. Vamos a verla. Veo a los medios voceros de la derechita cobarde obsesionados con crear historietas y leyenditas de buenos y malos en Vox. Pinchan en hueso. En Vox estamos unidos y somos amigos, especialmente frente a las insidias y las burdas y ajenas estrategias de división. Borja, más allá de las opiniones de cada periodista, lógicamente cada periodista, cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre, cada uno tenemos nuestras opiniones, pero es verdad que Jiménez Los Santos, que lleva 10 años atizando al marianismo y a Soraya, atizando a la derecha cobarde, aunque él no emplease ese término, él hablaba de maricomplejines, ha sorprendido y mucho ante la falta de acuerdo en Madrid, que ya la tenemos, pero esos meses de negociaciones, yo creo que ha estado especialmente nervioso y ha concentrado todas las iras contra Vox. ¿Crees que de manera justa se ha señalado a Vox como el responsable de que no se haya llegado a ese acuerdo, que finalmente sí se ha llegado, pero la tardanza? Hombre, ha sido un poco cosa de todos, es decir, Ciudadanos... Es verdad que Vox no ha tenido una línea demasiado
creíble al principio, digo políticamente hablando, pero eso no es un valor en contra, sino probablemente es un problema de experiencia, ¿no? Primero quería entrar en gobierno y después no quiso entrar en gobierno. También es verdad que la posición de Ciudadanos es una posición muy difícil de asumir en la política moderna, es decir, no quererte sentar, al final se ha tenido que sentar. Y trató al principio a Vox peor que a Podemos, claro, no, o sea, porque en Andalucía se sentó con Podemos. Claro, pero es que a los hechos nos hemos visto ahora, es decir, se ha tenido que sentar con Vox. Eso no es una situación política del siglo XXI, eso que hizo Ciudadanos en ese momento. Creo que ahí el papel, y no porque yo milite en el partido, pero el papel de mediador y de transigencia, de empatía que ha tenido Isabel Díaz Ayuso es memorable, y que pasará a los anales de la historia en estos últimos 2 meses como parte de la negociación política para tratar de llegar a acuerdos entre gente que no quería inicialmente llegar. Pero sí que es verdad que ha dicho una cosa, Federico, que eso ocurre en todos los partidos, no en Vox, sino en todos los partidos de reciente creación. La figura de los oportunistas. Hay una serie de personas que se han fajado, como le puede pasar a Santi Abascal, contra viento y marea en todos los aspectos, con múltiples amenazas de los etarras, que ha creado un partido con toda su ilusión, que quiere construir un futuro mejor para España, y que cuando tiene unos resultados positivos en base a ese esfuerzo, ese crecimiento, te llega gente... Eso siendo cierto, Borja, y es verdad que sucede en todos los partidos, pero a mí me parece secundario, en tanto que el problema que siempre le ha achacado a la derecha española es la falta de ideas, la falta... No me gusta emplear el término relato, es bastante cursi y ahora se ha puesto muy de moda, pero bueno, la falta de un relato para contraponer las ideas de la derecha a las de la izquierda. Y ha llegado un partido como Vox, que desde luego las tiene, pueden gustar o no, pero ha puesto encima de la mesa debates que estaban totalmente sepultados por la corrección política y por un consenso que iba desde Podemos hasta gran parte del Partido Popular. Y la impresión que yo tengo al menos es que Jimeno Santos se ha quedado con lo secundario, con algunas personas del partido, en lugar de valorar esas ideas y ese discurso que al menos trata de revertir la hegemonía cultural progresista. Tienes 15 segundos porque me están diciendo que nos tenemos que marchar a la publicidad, Borja. Es completamente cierto, pero insisto, creo que para un partido recién nacido la presencia de oportunistas es una cosa que tienen que valorar, sobre todo cuando tienes presencia en ámbito nacional, porque pueden hacerte mucho daño, y en el caso de Vox puede ocurrir. Borja Gutiérrez, exalcalde de Brunete, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, muchísimas gracias. Nos marchamos a publicidad. A la vuelta, el profesor de filosofía Pedro Insua, no se lo pierdan.